Capítulo 111, Gran Banquete, 2. La luz de la luna que entra por la ventana ilumina el rostro de la sombra. Vikir soltó el agarre en su garganta. Entonces, debajo de su corto cabello dorado, se reveló un rostro cansado. Senros Sendiwandi. Había venido en persona al enterarse de la noticia del regreso de Vikir. Senros Sendiwandi guiñó un ojo a Vikir. ¿Vas a seguir así? No se te da mal. Ya basta de tonterías, dime por qué estás aquí. Vikir descendió del cuerpo de Senros Sendiwandi y se sentó en la esquina de la cama. Senros Sendiwandi rió ligeramente mientras se frotaba la garganta, que momentos antes había estado apretada con fuerza. Aún vives imprudentemente, veo. ¿No estás cansado de cargar directamente así? Ve al grano antes de que te abofetee y te eche. Vaya, abofetear en la mejilla, ¿eh? Tienes 17 años, ¿verdad? Oh, parece que tienes 50, no, 60. Senros Sendiwandi se acostó en diagonal en la cama como si fuera la dueña, apoyando solo la parte superior de su cuerpo. Luego, con los ojos entrecerrados, miró a Vikir. Por cierto, ¿me enviaste a un lacayo? ¿Cómo descubriste dónde estoy? Me refería a tus patrones de comportamiento pasados. Ganar confianza ofreciendo riqueza a un capitalista mediocre y eventualmente vaciándolo todo. Perdona. ¿Vaciándolo todo? Solo estoy recibiendo una tarifa de rendimiento designada como planificadora financiera. Antes una chica vendedora de flores que había acumulado inmensa riqueza debido a la ley especial de Vikir. Gracias a Vikir, quien incluso asignó guardaespaldas, la chica pudo llevar una vida segura sin perder su dinero. Pero eso solo protege el dinero. La chica no sabía cómo usar el dinero ni cómo inflarlo. Cindy Bendy aprovechó eso y se acercó a la chica, trabajando como planificadora financiera. Ahora vivo bien como una hermana. Ya he atraído mucha fortuna para ella. Quizás porque es tan amable y pura, si fuera otra persona, ya la habrían estafado. Para prevenir eso, también asigné un equipo de seguridad. ¿Equipo de seguridad? ¿No eran solo para protección personal? También filtran a los estafadores. Entre los guardias de seguridad, también había expertos financieros. Había una orden de filtrar a los estafadores. Al escuchar eso, la expresión de Cindy Bendy se volvió vacía. ¿Ese guardaespaldas, nunca puse una mano sobre ellos? Entonces, ¿pensabas que era completamente ignorante sobre el lado financiero? ¿De ninguna manera? Vikir asintió en respuesta a las palabras de Cindy Bendy. Es cierto. Incluso había ordenado que nadie más se acercara a ti. Cuando se extendieron los rumores de que la chica que vendía flores tenía 10.000 millones, Cindy Bendy pensó que sería la primera en acercarse a ella. Era el cebo y la trampa de Vikir para desenmarañar a Cindy Bendy y averiguar su ubicación. En realidad, debido a que habían capturado directamente a Cindy Bendy en la subasta de esclavos antes, el cebo de 10.000 millones se volvió innecesario, pero aún resultó útil ya que les permitió localizarla más tarde. Al enterarse de todos estos hechos, Cindy Bendy se dejó caer sobre la cama con una expresión decepcionada. No me sorprende. Me preguntaba cómo el autor Chihuahua conocía mi ubicación y envió allí en COGU. ¿Estabas jugando conmigo de principio a fin? Esto es descorazonador. En efecto. Eres bastante astuto. Cindy Bendy murmuró por un momento, pero pronto metió la mano en su pecho. Finalmente, un montón arrugado de papel emergió de su pecho. Cindy Bendy lanzó de una vez la serie de montones de papel a Vikir. Estos son los materiales que pediste. HM. La próxima vez, por favor, archívalos y preséntalos adecuadamente. Vikir desplegó la pila de papeles que Cindy Bendy le entregó. Contenía información sobre las personas que asistirían al banquete de mañana, aquellos que habían contribuido significativamente. Era obvio que quienes hubieran hecho contribuciones serían invitados al banquete. Es bueno que los haya investigado de antemano. La visita de Cindy Bendy en vísperas del banquete también estaba de acuerdo con los cálculos de Vikir. Sin embargo. Pero esto está incompleto. Cindy Bendy abrió la boca. Cuando Vikir levantó la vista, Cindy Bendy señaló al otro lado de su pecho. Proporcionaré el resto de la información después de que se pague la tarifa de información. ¿Tarifa de información? No creíste en serio que podrías obtener esto gratis, ¿verdad? Ante esas palabras, Vikir asintió en silencio. Finalmente, Vikir sacó algo de su bolsillo y se lo lanzó a Cindy Bendy. Top. Cindy Bendy, que lo atrapó, abrió los ojos de par en par. En su palma había un colmillo blanco y puntiagudo. Era el colmillo de un osbeare.
Cindy Bendy miró a Vikir como si fuera ridículo. ¿Esto es todo? ¿Estás bromeando? Por supuesto, los dientes de Oxbear son valiosos. Si se tallaran en piezas de ajedrez, valdrían millones de oro. Pero si se considera material de información, es excesivamente barato. Tal como Cindy Bendy estaba a punto de expresar su insatisfacción, Vikir la interrumpió. Hay miles, decenas de miles de cosas así. Cindy Bendy detuvo lo que estaba a punto de decir y levantó sus orejas. Vikir dijo de nuevo. Si me escuchas bien, podrías obtener cientos de ellas cada año. Estaba hablando de comerciar con todos los nativos de la selva, incluido Balik. Actualmente, Vikir es reverenciado como un héroe entre todos los nativos que viven en el territorio enemigo y en las montañas negras debido a las inundaciones. Si es un comercio dirigido por Vikir, los nativos ofrecerían gustosamente sus preciosas mercancías como el ginseng, las hierbas medicinales, las algas y los hongos de pino que han recolectado, sin dudarlo. Desde la perspectiva del imperio, es un comercio inmensamente rentable, y los líderes o gremios que supervisan este vasto comercio están cosechando los beneficios. Un mega acuerdo. Si se lleva a cabo el comercio real, se establecerá una ruta de distribución de bienes de lujo sin precedentes en la historia. Los administradores de fondos, los planificadores financieros, cualquiera se sentiría atraído por ello. Especialmente desde la perspectiva de la pensadora integral Senrose Sendiwandi, era una oportunidad de inversión que no podía simplemente pasarse por alto. A Senrose Sendiwandi se le hizo agua a la boca de anticipación. Iluminó sus ojos y sacó los documentos restantes, extendiéndolos hacia Vikir. ¿Podrían los bárbaros participar en el comercio? Por supuesto. Con el apoyo de todas las tribus, Vikir, que contaba con su respaldo, ciertamente podría llevar a cabo este mega acuerdo de proporciones históricas. Esta era una semilla de una tormenta que podría generar resultados tremendos, incluso poner fin a la guerra y generar innumerables fenómenos económicos. Y las únicas personas que conocían este hecho eran solo dos, uno era Vikir, y el otro era Senrose Sendiwandi, quien acababa de enterarse. Senrose Sendiwandi se levantó con gracia, cruzó las piernas ordenadamente y se arrodilló, presentando los dos documentos a Vikir. A partir de hoy, supongo que debería dirigirme a ti como, presidente, punto. Siéntete libre. Vikir parecía desinteresado en los títulos, volviendo inmediatamente su atención a los documentos y comenzando a hojearlos. En primer lugar, la información más esperada ha surgido. Se trataba de la identidad de Pomerian. Pomerian la Baskerville. La primera nieta de Hugo de Baskerville, el jefe de la familia Baskerville. Se estima que tiene 5 años. Es un hecho bien establecido que es la hija de Penélope, nacida entre Hugo y su primera esposa, Roxana. Basándose en la información que Vikir había escuchado anteriormente del hermano Berimore, los datos fueron interpretados. A través de una investigación detallada de Cindy Bendy, se confirmó que Pomerian es de hecho un descendiente directo de Hugo. Cuando Hugo tenía 20 años, se casó con una mujer llamada Roxana. Ella dio a luz a Penelope la Baskerville, entre ella y Hugo y pereció. Después, Penelope la Baskerville sufrió un accidente inexplicado y fue llevada por los cazadores de la tribu nativa Rococo. Ella dio a luz a una hija, Pomerian, y pereció. También hay información sobre este accidente inexplicado. Vikir pensó mientras miraba en la parte inferior de los datos. En fin, de todos modos. El momento en que la hija mayor de Hugo, Penélope, desapareció fue alrededor de un año antes de que naciera Vikir. En ese momento, Hugo tenía unos 41 años, por lo que la línea de tiempo coincide aproximadamente. Cuando la especulación resultó ser cierta, mi corazón se volvió notablemente más ligero. Vikir pasó a la siguiente parte de los materiales. No pasó mucho tiempo antes de que emergiera información detallada sobre las figuras oficiales programadas para asistir al gran banquete mañana. Hugo Le Baskerville. Apellido, Le Baskerville. Rango, marqués. Título, vizconde. Habilidad marcial, maestro de la espada. Otra información, descendiente directo de la rama inferior, hijo ilegítimo, con un total de hijos, incluidos los adoptados fuera de la línea principal o parientes consanguíneos. La parte restante está omitida. Era natural que Hugo, el jefe de la familia, estuviera en la cima. La parte importante estaba a partir de aquí. Boston Terrier Le Baskerville. Apellido, Le Baskerville. Rango, Caballeros del Toro Carmesí, comandante de los caballeros, senador. Título, conde. Habilidad marcial, graduado de mayor grado. Otra información, medio hermano del jefe de la familia Le Baskerville, Hugo Le Baskerville.
No le gusta estar atado a un lugar y tiene una personalidad muy agresiva y colérica. El comandante de los Caballeros del Toro Carmesí, Boston Terrier, está asistiendo al gran banquete por alguna razón. Dirige una de las 7 órdenes de caballeros dentro de la familia Baskerville, una élite entre las élites, y también es uno de los 7 condes que representan el poderío militar de la familia. Normalmente, no le gustan los eventos formales y ceremoniales como el gran banquete. ¿Por qué está asistiendo esta vez? Vicky sonrió y pasó a la siguiente página. Como se esperaba, aparecen nombres inesperados. Great Ten Le Baskerville. Rango, Orden de los Caballeros Mastín, Gran Maestro, Senador. Título, Conde. Maestría en Combate Desarmado, graduado de gran grado. Otra, medio hermano de Hugo Le Baskerville, el jefe de la familia Le Baskerville. Amable, reservado y con una personalidad que evita el enfrentamiento con cualquiera, pero en particular tiene una mala relación con el conde Boston Terrier. Gray Dane, el líder de la Orden de los Caballeros Mastín, también ha confirmado su asistencia a la Gran Asamblea. Es uno de los pilares del poder militar de la familia Le Baskerville y ostenta el título de séptimo conde. ¿Por qué iban a participar en la Gran Asamblea, ellos que normalmente no asisten a eventos internos de la casa y además en la reunión organizada por su medio hermano ligeramente torpe? Mientras Vicky levantaba una ceja, Cindy Bendy sonrió con ironía. ¿No me digas que te preguntas por qué vienen? Así es. No es que realmente estés angustiado porque no lo sepas, ¿verdad? Cindy Bendy extendió un dedo señalador hacia Vicky, como si estuviera divertida. Bueno, es por ti. ¿Por qué si no sería? Al ver fruncir el ceño a Vicky, Cindy Bendy proporcionó una explicación. Originalmente, los miembros de la alta casa, incluido el marqués Chilback, no participan mucho en los asuntos internos de la familia. Pero, ¿por qué todos se apresurarían al gran banquete de repente? Vienen a verte. La joven leyenda de Baskerville que regresó con vida. ¿Apresuradamente? ¿Vendrá más gente también? No te sorprendas. Para este gran banquete, todos los 7 marqueses expresaron su deseo de asistir. Al escuchar eso, Vicky se sorprendió ligeramente. Los marqueses. Eran seres raramente vistos en toda una vida, incluso como perros de caza individuales de la familia Baskerville, cuya obsesión por la arqueología está más allá de la imaginación. Pero entre aquellos que podrían tener sus nombres en la lista oficial de asistentes, solo había 2, el marqués Boston Terrier y el marqués Grand Danés. Cindy Bendy se rió. Los otros comandantes de la orden están todos lejos en misiones, por lo que tardan mucho en regresar a casa. El marqués Boston Terrier y el marqués Grand Danés, que fueron enviados en una misión cercana, fueron los únicos que pudieron llegar a tiempo para el gran banquete. Aún así, apuesto a que llegaron justo en el último momento, ¿verdad? No es solo porque estén curiosos por ver mi rostro. Por supuesto. Vienen porque todos quieren reclutarte en sus propias órdenes de caballeros. Están tratando de señalarte como un futuro colega junior exitoso por adelantado. Otros comandantes de caballeros, además de Boston Terrier y Grand Danés, están rodando los ojos, diciendo que están lejos. Dado que Daemanchan es una reunión prestigiosa a la que solo pueden asistir los parientes directos, no es un papel que se pueda delegar. Por lo tanto, solo 2 de los 700 caballeros, que estaban relativamente cerca, cabalgaron apresuradamente toda la noche en sus caballos y regresaron a casa después de pedir refuerzos. Valdrá la pena verlo mañana. Habrá una oleada de propuestas de exploración por un tiempo. Cindy Bendy se rió. La Orden de los Caballeros Pitbull y la Orden de los Caballeros Mastín, quienes se rumoreaba que tenían una mala relación, los pináculos de ambos, se sentaron enfrentados en un lugar. Y también, con un trozo de carne muy tentador colocado entre ellos. Tal vez tanto el Boston Terrier como el Grand Danés participarían en una sutil competencia para incorporar a Vicky en sus propias órdenes de caballería. Pero los pensamientos de Vicky sobre este asunto fueron breves. No me interesa ninguno de los dos. Solo esperaba que no surgieran problemas molestos. Vicky procedió a revisar el siguiente conjunto de documentos. Finalmente, comenzaron a aparecer figuras importantes. Osiris Le Baskerville. Rango, miembro de la Cámara Baja. Título, independiente. Sin cargo, mejor graduado de los graduados. Otros, hijo mayor de Hugo Le Baskerville, el jefe de la familia Baskerville. Actualmente, el heredero de la primera línea familiar. ¿Podría haber otro talento como este en la próxima generación de Baskerville? Un genio despiadado e implacable.
Un superélite que reproduce fielmente la imagen del pasado de Hugo y que está creciendo. Ya es capaz de sacar 6 dientes con la punta de una espada, y se dice que su esgrima está a la par con la de un conde. ¿Alcanzará pronto el nivel de maestro de espadas, como sugieren los rumores? Osiris. Vikir guardó silencio por un momento. Antes de su regresión, Vikir había visto a Osiris algunas veces desde la distancia cuando era joven. Era extremadamente reservado y frío. No solo con los desconocidos sino también con sus hermanos menores de linaje directo, nunca extendió un saludo. Sin embargo, no había hermanos que pudieran acercarse primero, a pesar de su habilidad y carisma abrumadores. Así que, siempre estaba solo. Un genio solitario e impecable. Cindy Bendy miró a su alrededor y habló. Excluyendo al jefe de la familia y al conde, él debe ser el más fuerte dentro de la familia Baskerville, ¿verdad? ¿No es cierto? O tal vez tu lado es aún más fuerte. Escena, Cindy Bendy intenta sutilmente evaluar la destreza en combate de Vikir. Vikir pasó por alto el intento de manera casual y pasó la página. Cecil Baskerville. Clase, magistrado principal de la ciudad marginada, miembro de la Cámara Baja. Título, Barón de las Sombras. Rango, graduado intermedio. Otros, hijo del jefe de la familia Baskerville, Hugo Le Baskerville. Actualmente el heredero de la segunda familia. La siguiente presencia que apareció era vívida incluso en los recuerdos de Vikir. Cecil Baskerville. Su talento en esgrima quedaba muy atrás en comparación con el de su hermano, y fue notablemente frágil desde una edad temprana. Como resultado, incluso cuando su hermano Osiris ganó reconocimiento en la batalla contra demonios y recibió un título personal, se simplemente permaneció como un varón de las sombras honorario sin logros. Su personalidad era inesperadamente suave y afectuosa, lo que solo se traducía como debilidad y sumisión a Hugo. Por lo tanto, Hugo fue particularmente estricto y distante con su hijo menor, Seth. Sin embargo, Cés nunca perdió su característica amabilidad. Fue el único dentro de la familia que derramó lágrimas por los perros moribundos como si fueran basura. Vikir había visto la imagen de Cés ofreciendo crisantemos en la tumba muchas veces. Escuché que estabas en reclusión para entrenar. ¿Saliste brevemente para asistir al Daman Chan? Vikir entregó la información. La expresión de Vikir mientras leía lentamente el material se volvió gradualmente más impasible. En ese momento, Vikir pudo encontrar nombres familiares al final del documento. Habro Le Baskerville. Rango, candidato de la Academia. Título, Barón de las Sombras. Destreza marcial, experto en espada avanzado. Otros, descendiente directo del jefe de la familia Baskerville, Hugo Le Baskerville. Middlebrough Le Baskerville. Rango, candidato de la Academia. Título, Barón de las Sombras. Destreza marcial, experto en espada avanzado. Otros, descendiente directo del jefe de la familia Baskerville, Hugo Le Baskerville. Laubro Le Baskerville. Rango, candidato de la Academia. Título, Barón de las Sombras. Destreza marcial, experto en espada avanzado. Otros, descendiente directo del jefe de la familia Baskerville, Hugo Le Baskerville. Estos son nombres inesperados nuevamente. Vikir cubrió la información con una risa seca. El gran banquete de mañana ha comenzado a despertar cierta anticipación. Capítulo 112, Gran banquete, 3. Mientras la obra de la tarde, parecida a una llama ardiente, toma forma en la punta de la aguja puntiaguda. El gran banquete ha llegado al castillo Baskerville. Vikir, junto con los individuos que ocupan posiciones importantes entre los invitados, entraron en el santuario interior al que solo ellos podían acceder. El primer piso del santuario interior era el propio salón del banquete. El interior de la gran cámara de piedra, elaborada con roca negra, no era excesivamente lujoso ni deslumbrante, pero su tamaño y grandeza eran innegables. Dentro del interior de estilo gótico, persistía una atmósfera escalofriante y siniestra, lo que dificultaba creer que era un lugar para reuniones familiares. La actitud de los sirvientes al traer la comida también era peculiar. No tenían expresiones discernibles, sin importar el género, sus rostros pálidos e inexpresivos. Moviéndose como muñecos, llevaban comida, organizaban utensilios y, cuando estaban inactivos, se paraban contra las paredes como si estuvieran congelados, esperando la orden del amo. Mientras tanto, en la gran mesa redonda, varias personas estaban sentadas, participando en la comida. Las sombras largas y sombrías se extendían sobre las paredes y el techo rígidos y angulares. Al final, estaba sentado Hugo, el líder de la decidida familia Baskerville. Hugo Le Baskerville.
Todavía estaba comiendo con un impulso cruel y agudo, cortando la carne lentamente, masticándola y tragándola. Durante la tarea monótona y repetitiva, nunca abrió la boca. Por otro lado, dos hombres sentados muy separados a ambos lados de Hugo se miraban constantemente el uno al otro. Boston Terrier Le Baskerville y Great Dane Le Baskerville. Encabezando la Orden Bloodhound y la Orden Mastiff respectivamente, estos dos se habían mostrado hostiles desde que entraron al comedor. Jem. El conde Boston Terrier se aclaró la garganta y giró el tenedor con insatisfacción. Luego habló con voz descontenta. ¿La carne está un poco cruda? Ante las palabras del Boston Terrier, todos en la mesa detuvieron sus movimientos de tenedor por un momento. El Boston Terrier, que había estado apuñalando nerviosamente el bistec frente a él con su tenedor, pronto levantó el trozo de carne en el tenedor. Gotas de sangre cayeron en el plato. Los sirvientes podían ver la falta de sangre en la carne. Especialmente, la expresión en el rostro del chef José volvió extremadamente pálida, como si estuviera mirando una hoja de papel en blanco. Finalmente, Hugo volvió la cabeza. Boston Terrier, ¿eh? ¿No te gusta la carne?, preguntó. En respuesta, el Boston Terrier estaba sorprendido y inclinó la cabeza. Oh, no, señor. No es así. Hablaba de la carne en el plato frente a mí. Ante sus palabras, todas las miradas se volvieron hacia el lado opuesto del Boston Terrier. Allí estaba sentado un hombre alto, tallando en silencio con su cuchillo. Un hombre que masticaba y tragaba en silencio un filete raro, con la sangre goteando. No era otro sino el líder de la Orden Mastín, Conde Greydane. ¿Cuál es la queja en esta ocasión?, Greydane preguntó, mirando al Boston Terrier. El Boston Terrier retorció su cicatriz facial y habló. No, es solo que la carne parece demasiado cruda. Estaba sugiriendo cocinarla un poco más. Este nivel es justo para mí. Ah, ya veo. El Boston Terrier sonrió con malicia ante la brusca respuesta de Greydane. Y con una voz que burbujeaba desde lo profundo de su garganta, habló, siempre dando un bocado, ¿verdad? Tanto con la carne como con los nuevos caballeros. Al escuchar esas palabras, el gran danés detuvo su tenedor. ¿Qué quieres decir con que siempre estoy comiendo? Oh, vaya, ¿alcanzó ese sonido hasta ti? Tus oídos son bastante agudos. Dilo de nuevo. ¿Qué quieres decir con que estoy comiendo? No es como si tus oídos fueran excepcionalmente agudos. Parece que no captaste todo, ¿verdad? El Boston Terrier respondió con una sonrisa en lugar de palabras, y el gran danés cerró firmemente la boca. La atmósfera en la mesa se volvió aún más fría con su enfrentamiento. El Boston Terrier se volvió hacia el gran danés. Comes mucha carne. Ya sea que la comas y te intoxiques o no, realmente no me importa. Pero no pienses en comer crudo como los nuevos miembros de la orden. No entiendo de qué estás hablando. ¿Qué es este comportamiento infundado en el comedor? Sé que viniste aquí con la intención de poner a mi querida sobrina en la vergonzosa Orden Mastín. El Boston Terrier ahora gruñía abiertamente. Sin embargo, el gran danés respondió calmadamente mientras se limpiaba la boca con una servilleta. ¿Sobrino amado? Lo reconozco. Sin embargo, hay un problema con la declaración anterior. Mi sobrino amado. Vikir es tu sobrino, pero también es mi sobrino. Y como su tío, es natural que lo guíe y discipline en el camino correcto. ¿Por qué ponerlo en la Orden Mastín, que ha devorado el amor, es el camino correcto? Cuida tus palabras. Entrar en la Orden Mastín es mucho mejor que unirse a la aburrida y tonta Orden Bloodfire. Cuidaré mis palabras, así que cuida de los perros. Pronto podría ser mordido. Ni siquiera puedo distinguir entre amigo y enemigo, y estoy cansado de ladrarle al pequeño testarudo. ¿Qué puede decir un recipiente vacío que solo presume y no tiene nada adentro? El Boston Terrier y el gran danés estaban enfrascados en una confrontación en curso. Todo era una disputa para reclutar a Vikir en sus respectivas órdenes de caballeros. Vikir, que estaba comiendo en silencio en medio de todo, se encontraba en una situación difícil. Ted Bo de la caballería, él los había comandado una vez en el pasado, por lo que tenía una idea aproximada de su poder. Una orden de caballeros compuesta por 100 graduados. Son conocidos como la orden más despiadada no solo en Baskerville, sino en todo el imperio. En el pasado, cuando Vikir sirvió como el mayordomo principal de la ciudad Underdog, las casas de subastas de esclavos ilegales en las profundidades de Underdog estaban llenas de criminales formidables en tal medida que se emitían recompensas en todo el imperio. La Orden Carmesí tenía un historial de aniquilar rápidamente a los miembros principales de esta enorme organización criminal en tan solo medio día.
No solo eso, sino que también destruyeron por completo el infame Club Burning Suspension, un antro de lujo, placer, ilegalidad y crimen, lo que inevitablemente llevó su reputación a destacarse en todo el imperio. Y todas estas acciones fueron llevadas a cabo bajo el liderazgo de Vikir. Es por esto también que el actual vizconde del Boston Terrier valora y ama a su sobrino, Vikir. Sobrino, confía solo en tu tío y síguelo. Te convertiré en el más poderoso carmesí. Se ríe sardónicamente mientras mastica un pedazo de carne goteando sangre. Aunque tiene una expresión algo gentil, los sirvientes a su alrededor tiemblan de miedo. Sin embargo, no solo le preocupaba el Boston Terrier. Jem. Sobrino, la orden Bull Mastiff tampoco está mal. Bueno, no lo digo solo porque soy el comandante, realmente la recomiendo como algo muy digno de elogio. Gran danés. Él también había estado enviando miradas cálidas hacia Vikir desde hace un tiempo. La caballería Mastiff, liderada por él, es también un grupo de élite comparable a la Orden Pitbull. Mientras que la Orden Pitbull es conocida como la Orden Especial Exterminadora, creando una atmósfera de terror a través de masacres y asesinatos unilaterales, la caballería Mastiff era conocida como la Orden Especialista en Guerra, dedicada a subyugar formalmente al oponente. Al igual que la Orden Pitbull, aquí también hay 100 graduados. Solo son movilizados cuando se declara un duelo formal o una guerra, para derrotar legítimamente al oponente en un concurso de fuerza justo. En términos de derramar siempre sangre una vez que son enviados, son similares, pero sus métodos operativos difieren ligeramente de la Orden Pitbull, que no duda en recurrir al asesinato cuando es necesario. Sin embargo, en general, el rango de la Orden es bastante similar. Así que el vizconde Boston Terrier y el vizconde Gran Danés ahora están mostrando sus dientes el uno al otro, gruñendo. Sin aviso oficial, ¿quiénes son estos santos que tienen miedo de mostrar sus dientes tratando de arruinar el futuro de mi sobrino? ¿Dónde fue su conciencia? Parece que tú eres el que ha sido desterrado a un lejano mar del norte por tu falta de comprensión. No se trata solo de matar al oponente con tácticas sucias y despreciables. No contamines las mentes de los caballeros de mi sobrino. ¿Tácticas sucias y despreciables? Sabed que gracias a nosotros puedes llevar una brillante armadura y lucirte. ¿Andáis haciendo solo buenas acciones, Eres como un durazno repugnantemente brillante. Toda esta discusión es para reclutar al aspirante a Caballero de la Esperanza, Super Lucky, Vikir, en las órdenes de caballeros de los demás. Si pudieran llevar a Vikir, quien actualmente tiene el precio más alto en el mercado, a su propia orden de caballeros, no solo todas las rumores y logros de Vikir caerían bajo su mando, sino que el futuro de su orden de caballeros también florecería. Si un talento que hubiera alcanzado el nivel intermedio de un graduador con solo 17 o 20 años se uniera, ¿no traería naturalmente un soplo de aire fresco a la posición de líder de la Orden de Caballeros? Además, como la admiración, el amor y la reverencia por la propia fuerza son tradiciones de los Baskerville, los dos condes no fueron una excepción. Los otros 5 condes que lamentablemente no pudieron asistir a esta reunión debido a problemas de distancia eran iguales. Sin embargo, Vikir nunca había considerado unirse a la Orden de los Caballeros, ni siquiera en lo más mínimo. Porque solo nos devoraríamos el uno al otro. ¿Solo los 2 de ellos? Los 5 restantes, en otras palabras, los 7 caballeros de la familia Baskerville, estarían bajo sus pies. La idea de tragarse a toda la familia Baskerville había sido un plan concebido desde el regreso, abarcando los últimos 17 años. Sin embargo, la disputa actual en esta situación es sin duda problemática. Atrapado en el medio, Vikir giró la cabeza con una expresión de incertidumbre, sin saber qué hacer. Había recurrido a Hugh, el organizador del banquete Gaya y Gran, en busca de ayuda. Pero Vikir solo pudo expresar su desconcierto. Fue porque Hugh estaba observando la disputa entre sus 2 hermanastros con una expresión satisfecha. Capítulo 113 El Gran Banquete, 4. Vikir entreabrió ligeramente los labios sorprendido. Hugo, el anfitrión del banquete familiar y primo de Vikir, observaba la disputa entre sus hermanos con expresión orgullosa. El Boston Terrier y el Gran Danés continuaban con su acalorada discusión. Ambos marqueses eran conocidos por la tendencia de sus perros a mostrar los dientes antes de ladrar, pero parecía que se estaban conteniendo un poco, probablemente debido a la presencia de Hugo. Vikir observó detenidamente la expresión de Hugo. ¿Por qué sonríes así? Oh, no me lo digas. Y pronto, pudo llegar a una conclusión. Dentro de la propiedad Baskerville, intensos conflictos se desarrollaban a diario.
La familia Gaju, y bajo ellos, existían numerosas líneas de los 700 marqueses, incluyendo facciones que operaban de manera independiente. Tras el velo del secreto, se enfrascaban en batallas desgarradoras y maniobras políticas que involucraban asesinatos, intrigas, duelos, tomas de control y fusiones. Por lo tanto, una fuerza que restringía a otra era un acontecimiento cotidiano, incluso si se trataba de Hugo, la figura cúspide y suprema de los espadachines Sangre de Hierro. Era deber de la familia Gaju suprimir y vigilar a los hermanos Tra en la familia que obtuvieran posiciones desfavorables o influencia de facciones externas. Paradójicamente, el hermano más cercano que uno debería tener, dentro de la familia Baskerville, se convierte en el enemigo más temible. Así que, el mayor adversario de Hugo no era otro más que el marqués de Chilliwack. El conflicto continuo entre el Boston Terrier y el Gran Danés finalmente llevará al fraccionalismo del marqués de Chilliwack, lo que a su vez fortalece la autoridad de Baskerville. Por lo tanto, Hugo probablemente no criticaría enérgicamente esta lucha por el poder entre los marqueses. No, incluso podría alentarla y promoverla. Como se esperaba de un astuto autor, murmuró Vikir. Hugo dirigió repentinamente su mirada hacia Vikir. Cuando Vikir levantó la vista por un momento, Hugo habló en voz baja. Debe ser placentero ver a tu hijo reconocido, ¿verdad? ¿Qué tipo de tontería es esta? Mientras Vikir levantaba la vista, todavía podía ver el rostro de Hugo con una leve y atípicamente contenta sonrisa. Una risa tan complaciente, inesperadamente. Mientras Vikir miraba con desconcierto, Barrymore, el mayordomo detrás de él, se acercó y le susurró al oído. Los 7 marqueses deseaban asistir al gran banquete. Todo es para echar un vistazo al joven amo. Los otros 5 no pudieron venir debido a la distancia. ¿Es así? Parece que incluso nuestros hermanos menores, por lo general animados y seguros, están mostrando un comportamiento tan torpe. El señor Gaju debe estar complacido también. Bueno, ¿de quiénes son hijos? Vikir volvió a girar la cabeza. Entonces, ¿estás diciendo que esta sonrisa orgullosa no es porque estén disfrutando de la discordia entre sus hermanos? ¿Realmente es porque están contentos con cómo se reconoce a su hijo? De ninguna manera. Vikir negó con la cabeza. Hugo, ¿quién nunca derramó una lágrima ni sangró, contento por algo así? De ninguna manera. Vikir apartó pensamientos innecesarios y decidió centrarse solo en la comida. Bastante pronto, la comida comenzó sus platos principales. Los platos principales fueron servidos uno tras otro. Antes de que pasara mucho tiempo, se dispuso un festín enorme en la mesa. Ahora que no es haggis, es un alivio. Vikir se sintió un poco mejor al saber que no tendría que comer el insípido y llenador haggis nuevamente. Mientras tanto, nuestro conde Dañe una vez más intenta devorar los platos. No se puede engañar a la naturaleza, en efecto. ¿Cuántas copas de vino ha tenido ya? Parece bastante borracho, debería quedarse dormido pronto. El Boston Terrier y el Gran Danés seguían peleando, como de costumbre. Finalmente, gruñeron el uno al otro y se dieron cuenta tardíamente de que era una pérdida en última instancia. Y a partir de entonces, ambos hicieron un esfuerzo por decir al menos una palabra más a Vikir. Así es, Vikir. ¿Has estado viviendo a través de las inundaciones de enemigos y las montañas negras durante los últimos 2 años? ¿Por qué no nos cuentas acerca de las experiencias de aquel entonces? Tu padre está muy curioso. Sí, ¿cuántos salvajes mataste? ¿Cuántos demonios desgarraste? Ah. Solo pensarlo hace que mi sangre hierva. La sangre del valiente. En mi época. Tan pronto como cumplí 8 años, me arrojaron a las profundidades de las inundaciones de enemigos y las montañas negras y hice la prueba práctica. Incluso competí con los hermanos mayores en la casa. Pero nuestro sobrino ha logrado más que eso. Estoy tan orgulloso. Sobrino valiente e inteligente. Tu tío no te molestará con asuntos triviales. Por supuesto, tu amado sobrino está curioso acerca del tiempo que has pasado en situaciones peligrosas, pero eso es algo para leer en el informe que presentarás después. Sin embargo, tu tío quiere preguntar algo más primero. ¿Podría ser incómodo volver a casa después de 2 años? ¿Hay algo que necesites? Solo házmelo saber. Sea lo que sea, tu tío lo conseguirá para ti. Incluso los sirvientes se sorprendieron al verlos, quienes siempre eran reservados, mostrar una apariencia tan cálida, hasta el punto de parpadear asombrados. Vikir se rió ligeramente. El Boston Terrier estaba abiertamente curioso acerca de la vida de Vikir en el desastre en el mar, y el Gran Danés estaba pretendiendo no importarle, pero había un sutil sentido de curiosidad en sus ojos. Pero Hugo cortó eso de raíz.
Al menos deja que el chico tenga una comida. No lo abrumes. Fue un abrazo alrededor de Vikir. Mientras Vikir luchaba por adaptarse a esta amabilidad desconocida, los dos condes retrocedieron con un suspiro. Aún así, como tu tío, tengo curiosidad por saber cómo ha crecido mi sobrino en los últimos 2 años. Eso es cierto. Debo poder soportarlo porque tengo curiosidad por cuánto ha progresado mi sobrino extraordinario, que fue asombroso hace 2 años. Así que corrí la larga distancia en un mes para averiguarlo. Aún así, los dos vizcondes no pudieron dejar de lado sus arrepentimientos. En respuesta, Hugo frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿estás diciendo que vas a torturar a mi hijo incluso durante la comida? Bueno, no es así. Ante el impulso de Hugo, aunque fuera un vizconde de 700 años, se notaba una sensación notable de desaliento. El Boston Terrier y el gran danés apartaron la mirada, incapaces de encontrar su dignidad. En ese momento, hubo una voz que vino al rescate de los dos vizcondes. Demostrar logros no es tan difícil. Era Vikir. Ante las palabras de Vikir, los rostros del vizconde del Boston Terrier y el vizconde del gran danés se pusieron pálidos. Inusualmente preocupado, Hugo habló con voz preocupada. Bueno, aún así, hijo mío. Para demostrar tus logros, tendrás que ir al campo de entrenamiento. ¿No es agotador discutir ese tipo de cosas durante una comida? Especialmente después de venir de lejos. Está bien, padre. Y Vikir dejó el tenedor que sostenía sobre la mesa. Luego, continuó. Puedo demostrar mis habilidades en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Acaso no es la práctica diaria una práctica continua? Al escuchar estas palabras, Hugo, el Boston Terrier y el gran danés sonrieron satisfechos. Hermano, has criado muy bien a tu hijo. Así es. No tendría ningún deseo si tuviera un hijo así. Jem. Dejen de lado eso. ¿De qué se trata todo este alboroto? Hugo apartó la mirada, acariciándose el bigote. El mayordomo de Barrymore observó su apariencia con expresión orgullosa. Pero, ¿cómo demuestras tus habilidades?, pregunta el Boston Terrier. El gran danés también miró a Vikir con una mirada curiosa. Vikir no respondió a eso. Simplemente levantó la mano y la colocó suavemente sobre la mesa. Un momento de silencio pasó. Finalmente, Vikir, quien había mantenido el silencio, comenzó a hablar. El bistec del señor Dañe parece estar un poco crudo. Al mismo tiempo, Vikir giró la cabeza para mirar al Boston Terrier. El vino de Terrier parece estar servido en exceso en la copa. Al escuchar esto, el Boston Terrier y el gran danés se miraron el filete y el vino del otro. En ese momento, algo sorprendente ocurrió. TSU. La mano de Vikir tembló ligeramente y los platos en la mesa temblaron un poco. El Boston Terrier y el gran danés apartaron momentáneamente sus manos de la mesa. La mana que emanaba del cuerpo de Vikir fluyó y se extendió sobre la mesa. Poco después, un extraño fenómeno ocurrió ante los ojos de los dos duques. Chiding. El filete del gran danés comenzó a chisporrotear y cocinarse con un sonido crepitante. No hubo cambios en los objetos circundantes, pero solo un lado del filete, en particular, se cocinó en el intenso calor. La sangre se secó y el vapor se elevó. El filete, ahora cocido a la perfección con un delicioso tono marrón, había pasado de estar poco cocido a término medio. Vaya. El gran danés tomó un tenedor. El tenedor estaba justo al lado del plato de carne, pero no estaba ni un poco caliente. Cuando pinchó la carne, sintió una textura firme y un ligero aroma a sellado. Mientras tanto, ¡caja! El Boston Terrier también se rió mientras miraba la copa de vino frente a él. Burbuja, 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 burbuja. El vino en la copa plateada estaba hirviendo y cambiando a un color violeta. En un abrir y cerrar de ojos, el vino de uva se convirtió en vapor y desapareció, y un dulce aroma se extendió por toda el área de comedor. El vino de uva burbujeante descendió hasta la mitad de la copa y dejó de hervir. Aproximadamente la mitad había evaporado y desaparecido. Solo con colocar la palma de la mano sobre la mesa, la carne se cocinó y el alcohol hervía. Alcanzando un nivel en el que se podía canalizar mana en objetos, liberándolo con precisión para causar una explosión en el punto deseado. ¿Qué sucedería si esto se aplicara a la esgrima? Canalizando mana en una espada, se podría crear un aura de la intensidad y frecuencia deseadas en el punto deseado. Y a ese estado se le llama en el mundo graduador. El reino antes del maestro de la espada. La etapa más madura que un espadachín,
que ha ascendido a los rangos de los maestros, puede alcanzar. Seres que simbolizan el poderío del imperio. Entre ellos, Vikir ha alcanzado el nivel de graduador intermedio, un estado que incluso los genios de Baskerville solo pueden lograr después de alcanzar los 35 años. Un graduador intermedio a los 17 años. El más joven de la historia. Esto fue suficiente para trastocar todos los registros oficiales que se habían transmitido en Baskerville hasta ahora. Capítulo 114 El Gran Banquete, 5. El Boston Terrier, que acababa de levantar una copa de vino burbujeante, se la bebió de un solo trago. De manera similar, el gran danés se tragó un gran trozo de carne chisporroteante con vapor caliente saliendo en un solo bocado. ¿Es el sabor porque mi sobrino preparó el alcohol? Es increíble. Es carne marinada con el aura de un gralloate. Una verdadera delicadeza. Los dos duques dirigieron sus miradas intensas hacia Vikir, quien estaba en el centro. Era una mirada que indicaba que querían llevar a Vikir a su caballería, pase lo que pase. Mientras tanto, Vikir pensaba para sí mismo. Lo mejor es revelar solo mis habilidades hasta el nivel intermedio de un gralloate. De hecho, había mostrado casualmente este nivel de poder unas cuantas veces en el pasado. Había realizado una hazaña similar cuando explotó la torre de champán en el Club Burning Suspension, y cuando conoció por primera vez a la Señora de la Calamidad, reveló precisamente este nivel de poder. La diferencia ahora es que ha alcanzado el pináculo de un gralloate, con su fuerza oculta igualando al nivel más alto. Habiendo recuperado completamente el poder de su vida pasada y ahora bendecido por el río Estigia, empuñando la esgrima superior del estilo Baskerville e incluso equipado con la espada maldita Baal-Zepon, en medio de todo esto, tenía la confianza de que podría enfrentarse al actual Chilbaek Hak en un enfrentamiento 1 a 1. Por cierto, ¿aún no se ha extendido la habilidad de gralloate de nivel intermedio que demostró brevemente hace 2 años? Vikir desvió brevemente la mirada y miró la mesa de mármol del gran banquete. Allí, los trillizos, Igbro, Middlebro y Laubro, estaban sentados en silencio, comiendo tranquilamente. Por lo que pudo deducir, parecía que esos tipos no habían informado a Hugo de lo que habían presenciado por última vez en el desastre del agua. Por alguna razón, no sabía por qué. Sea como sea, fue útil. Si las cosas salieran mal, estaba considerando revelar las habilidades de nivel avanzado de gralloate. Es afortunado que ahora pueda revelar su fuerza mínimamente. Después de que termine el gran banquete, Vikir reflexionó que tendría que vigilar estrictamente las bocas de los trillizos, Igbro, Middlebro y Laubro, una vez más, mientras levantaba su tenedor. Por otro lado, el Boston Terrier y el gran danés no dejaban de elogiar los logros de Vikir. Meramente tocando la mesa y resonando con mana, y luego cocinar carne y hervir alcohol a través de ella, esto no sería alcanzable con un nivel ordinario de competencia en el manejo del mana. Jaja, verdaderamente notable. Cuando tenía esa edad, como máximo era un experto en espadas intermedio. A menos que tengas al menos un nivel intermedio de graduado, el control del mana a este nivel es absolutamente imposible. Parece que ha aparecido un genio sin precedentes en Baskerville. Cuando tenía 33 años, estaba en ese nivel. Si fueran perros de caza comunes de Baskerville, tendrían que llegar a la edad de 35 años para alcanzar apenas este nivel. Vikir, a la tierna edad de 17 años, logró esto. Fue un logro adelantado por casi 20 años. El Boston Terrier y el gran danés miraron a Hugo y exclamaron. Graduado intermedio. Logré lo que tú solo viste a los 33 años cuando yo tenía apenas 17. ¿Dónde más puedes encontrar una curva tan pronunciada en el mundo? Jajaja, estoy encantado por ti, hermano. Esto es una celebración para la prosperidad de toda la familia. Brindemos por los logros de un sobrino orgulloso. Los dos hombres parecían estar completamente cautivados. Incluso Hugo sonreía con orgullo en esta situación. Con las comisuras de sus bocas claramente elevadas que cualquiera podía ver, nadie podría dudar de que estaban riendo. Finalmente, Hugo y los dos condes comenzaron a hablar sobre Vikir como tema, comenzando a difundir rumores. Más del 90% de los rumores eran solicitudes para que Vikir se uniera a sus órdenes de caballeros. Cuando la atención de los adultos se desvió momentáneamente hacia otro lado, una nueva voz se acercó a Vikir. Hermano menor. Pronunciación precisa, una voz fría. Vikir giró la cabeza en la dirección de la cual provenía la voz. Allí, el cabello largo se extendía como cortinas negras y entre ellas se podían ver pupilas rojas brillantes. Ozymandias le Baskerville. El índice post-mortem más fuerte en la línea actual de Baskerville. El primer candidato para los derechos de herencia de la familia.
un hombre que ocupaba el puesto de Sogahu, representando a la familia en ausencia del jefe de la familia. Actualmente estaba sentado en diagonal frente a Vikir, mirando en esta dirección. Vikir se encontró con la mirada de Ozymandias. Un ser pequeño y absoluto con el que ni siquiera podía cruzar miradas antes de su regresión, un ser increíblemente arrogante y dignificado. Pero ahora, Vikir poseía la fuerza y el poder para enfrentar confiadamente incluso a un ser así. Sin el más mínimo movimiento, Vikir se encontró con la mirada de Ozymandias. Finalmente, Ozymandias abrió la boca. Has trabajado arduamente. Las pupilas de Vikir se dilataron ligeramente al escuchar esas palabras. Ya era sorprendente que el autor hubiera iniciado la conversación, pero también cumplidos. Considerando la imagen de antes de la regresión, era un acontecimiento inimaginable. Sin embargo, el asombro no terminó ahí. Bien hecho. Sigue esforzándote aún más en el futuro, continuó Osiris ofreciendo elogios a Vikir de manera consecutiva. Su voz permaneció fría e imperturbable, sin un solo cambio en la expresión. Era el tipo de tono que una persona común podría pensar que indicaba enojo. Joven Vikir, antes de la regresión, también había pensado de la misma manera. Pero, con la edad, mirando de nuevo, no era así. Aunque la expresión y la voz de Osiris eran claramente gélidas, en su interior residía un calor muy pequeño y sutil, como un rastro de calor sobre hielo. No se podía transmitir a través del rostro, los gestos ni las palabras. Era un calor verdaderamente inexperto, incluso claro para Vikir mismo que no sabía cómo expresarlo o definirlo. Verlo así ahora, no era solo una persona aterradora. Con un gesto de cabeza y una inclinación, Vikir reflexionó interiormente sobre Osiris. Antes de la regresión, ¿por qué esa persona parecía tan intimidante? ¿Debido al aura de la familia noble? ¿Debido a la expresión y tono altivos y dignificados? ¿Debido a la vasta diferencia en estatus y poder? ¿O simplemente porque era 10 años mayor? Sin embargo, el Osiris del presente es mucho más joven que la edad real de Vikir. Al darse cuenta de esto, los aspectos torpes e inexpertos de Osiris se volvieron más evidentes. Su torpeza al manejar un cuchillo, eligiendo ingredientes que no le gustaban mientras comía, frunciendo el ceño ante el ligero olor a alcohol, desplegando con esmero servilletas arrugadas con sus manos para aliviar su conciencia. Sorprendentemente, había un lado humano. Una vez dejamos de lado el prejuicio de que era una figura inalcanzable del reino divino, finalmente emerge una imagen adecuada. Osiris le Baskerville. No era el superhumano impecable como se conocía en el mundo, y como Vicky recordaba antes de la regresión. Ese momento. ¡Wow! El hermano mayor elogiando a su hermano menor. Esto es verdaderamente notable. Una nueva voz se escuchó desde el asiento junto a Vikir. Cuando volvió la cabeza, vio a un apuesto joven con una tez inusualmente pálida y una leve sonrisa guiñándole un ojo a Vikir. El apuesto joven con impresionantes ojeras bajo su cabello negro y ojos rojos. No era otro más que Sadlo Baskerville, el hijo de Hugo. Se acercó a Vikir con una sonrisa amigable y habló en voz baja. Nunca he visto a Osiris elogiar a nadie antes, y mucho menos lo he visto sonreír tan brillantemente. ¿Eso se consideraba una sonrisa radiante? Vikir miró de reojo a Osiris. Osiris estaba cortando su filete con una cara imperturbable. Aún parecía el tipo de expresión que haría que la gente pensara que estaba enojado si lo vieran. Por eso todo el mundo le tenía miedo a Osiris antes de que retrocediera. Pero pensar que esa era una expresión sonriente, seguía siendo bastante sorprendente incluso después de pensarlo un segundo. Mientras Vikir permanecía en silencio, se sonrió con suficiencia. Así que, ¿tú también tienes una cara de póker como Osiris? Bueno, todos en nuestra casa son así. Aburridos y todo. Es una lástima. A diferencia de Osiris, las expresiones de Cés eran diferentes de las de cualquier otra persona en la familia, o incluso de cualquiera en el clan, por ese asunto. Con una expresión de pesar, Vikir miró a Cés, quien estaba sonriendo melancólicamente. Cés Baskerville, tal como lo recordaba Vikir, era una buena persona. Aunque carecía de talento en esgrima y tenía una disposición algo mediocre, era alguien que cuidaba a cualquiera dentro de la familia con gran atención. Incluso era una persona amable que prestaba atención a las molestias de una doncella recién llegada, atendiendo a sus necesidades. Entre los miembros más cercanos de la familia, Cés era el único individuo que ofrecería crisantemos en las tumbas de los perros de caza fallecidos. Su imagen derramando lágrimas y lamentando las penosas muertes de todos sus hermanos menores, quienes estaban muriendo por su padre y hermano desalmado sin derramar sangre ni lágrimas, sigue siendo vívida en la memoria.
Incluso en los días en que su padre y su hermano lo despreciaban e ignoraban como un debilucho, él se dirigía solo al jardín y lloraba, mostrando su figura lamentable. Y aún ahora, después de la reencarnación, esto sigue siendo igual. Hugo y Osiris prácticamente ignoraban a Cés. Dentro del poderoso dominio de la familia Baskerville, era algo natural que el débil Cés fuera pasado por alto. Por lo tanto, antes de su reencarnación, Vikir había simpatizado y admirado a Cés en su corazón. Debido a esto, incluso sin obtener nada, había trabajado diligentemente bajo su mando. Era tan desgarrador ver cómo maltrataban a Cés debido a su frágil corazón, pero se sentía agradecido por soportar ese trato mientras era amable con los otros perros de caza como él. Pero las cosas han cambiado ahora. Vicky recordó la información que Sean de Wendy había compartido ayer. Cecil Baskerville. Rango, juez principal de la ciudad de los desfavorecidos, miembro de la Cámara Baja. Título, Barón de las Sombras. Cargo, graduado intermedio. Otros, hijo menor de Hugo Le Baskerville, el jefe de la familia Baskerville. Actual sucesor de la segunda propiedad de la familia. Personalidad amable y cálida. Constitución frágil. No tiene talento en el manejo de la espada. Guarda rencor contra Hugo. Trata bien a todos los jóvenes de la familia y tiene una fuerte reputación. Ha dejado vacante el puesto de magistrado jefe de los desfavorecidos durante mucho tiempo. Salió brevemente para el Dai Man Chan durante el entrenamiento cerrado. Vikir estaba mirando datos que enumeraban la información que ya conocía, línea por línea. Pero al final, había una pieza de información que ni siquiera Vikir había visto antes. Se especula que, Cecil Baskerville, no es humano. Capítulo 115, Gran Banquete, 6. En la ciudad de Baskerville, Cés había estado hablando con Baskerville con una actitud suave y amable desde antes. ¿Cómo se siente estar en casa después de mucho tiempo? ¿No es demasiado difícil adaptarse? ¿Debería ayudarte, hermano? Tu padre y hermano son un poco severos, ¿verdad? Aún así, incluso así, te tratan con bastante ternura. Eres joven y talentoso. A diferencia de mí, que no tengo habilidades. Suspiro. Son fríos como icebergs. Prueba esto también. Es un plato especialmente elaborado por mi chef favorito con la máxima dedicación. ¿Qué tal está? Delicioso, ¿verdad? Está horneado con crema encima de huevos de tiburón martillo. Iré a tu habitación después, así que cuéntame sobre tu experiencia en SWAE. Por lo general, estoy confinado en la enfermería o en la sala de meditación debido a mi fragilidad. Oh, mi sala de meditación está muy cerca de Underdog City, donde eras un magistrado adjunto. Por cierto, dicen que Underdog City se ha vuelto mucho más pacífica gracias a ti. Esa es una buena noticia. Originalmente, debería haber sido un magistrado allí, pero con mi cuerpo débil y talentos limitados, encontraba pesado asumir un cargo tan importante. Sería realmente agradable tener a un hermano capaz como tú ayudándome con los deberes oficiales a mi lado. Jaja. Vicky siguió hablando incesantemente con Cés, temiendo que pudiera ser incómodo. Incluso preguntó por el bienestar de los sirvientes que trajeron la comida, uno por uno. Si hubiera sido un sabueso común de la línea Banshee, se habría conmovido por la amabilidad y el afecto de Cés. El Vikir antes de la regresión era igual, por supuesto. Sin embargo, el Vikir después de la regresión era diferente. Vikir miró en silencio el rostro de Seth, que estaba hablando con cariño frente a él. Cés tenía una amabilidad inusual y cuidaba de las personas a su alrededor, a diferencia de un miembro típico de los Baskerville. Debido a esto, Hugo y Osiris no hablaban muy bien de él, lo que lo llevó a vivir con una expresión consistentemente triste. El joven Vikir antes de la regresión tenía simpatía por Seth, que era así en aquel entonces. Pero Vikir, un guerrero experimentado que había sobrevivido a la era de la destrucción, se había convertido en un feroz cazador, y ahora estaba mirando a Cés con una perspectiva ligeramente diferente. Se sospecha que, Cecil Baskerville, no es humano. Vikir recordó la inteligencia que Sin Wendy había enviado anoche. De hecho, no era necesario recordar esa información. Hace algún tiempo, un hedor nauseabundo emanaba de la boca de Seth en tal medida que llegaba a provocar náuseas. Incluso Vikir, con un estómago fuerte, encontró difícil controlar su expresión debido a la intensidad del olor. Sin embargo, las personas a su alrededor no podían percibir el olor que emanaba de Cés en absoluto. Vikir precisamente descubrió la identidad de este mal olor. Un olor a magia.
Este intenso hedor, que recordaba al olor de la putrefacción y al olor de los cuerpos en descomposición, se mezclaban juntos y solo podía ser percibido por los sabuesos que habían sobrevivido a la era de destrucción. Antes de la regresión, este olor que impregnaba todo el mundo había sido imperceptible, pero en el mundo pacífico después de la regresión, pude reconocer instantáneamente este olor al olerlo. Par. Era un veneno nocivo, tan potente que incluso podría hacer que Bea al-Zebub en las venas estallara, e incluso el espectro de Madame encarcelado en la cuenta de Bea al-Zebub saldría disparado debido a su intensidad. ¿Por qué un olor tan repugnante emana del cuerpo de Seth? Vicky recuperó rápidamente su compostura. Poco a poco, Vicky inclinó sutilmente su copa. La superficie del licor carmesí brillante mostraba las figuras de Hugo, Osiris y Seth. Sin embargo, sorprendentemente, solo se reflejaban dos figuras en la copa de vino. Hugo y Osiris. La apariencia de Seth no se reflejaba en la copa de vino. Mira esto. Vicky reflexionó profundamente. Demonios. Seres que habitan en el reino demoníaco. Por lo general, se dividen en demonios y monstruos. Los demonios se refieren a demonios de alto rango con espiritualidad, mientras que los monstruos se refieren a criaturas, lo que los hace un poco diferentes. Esto también es similar a los criterios que distinguen entre humanos y animales. Un monstruo típico se refleja en espejos y agua, pero, se dice que los demonios no se reflejan de esa manera. A menos que usen intencionalmente magia especial para ocultar su apariencia, los demonios no manifiestan sus formas en espejos o agua. Será conocido por todos cuando llegue la era de la destrucción, aunque tendrán que pagar una matrícula elevada, pero actualmente no hay nadie que lo sepa. Excepto Vikir, claro está. Te has vuelto descuidado, Ces. Después de vaciar el contenido de la copa de vino, pensó Vikir. Ces se había vuelto lo suficientemente arrogante como para no preocuparse por la copa de vino. Aunque actualmente llevaba el disfraz del hijo más joven de Ces, había una alta posibilidad de que su interior fuera una entidad completamente diferente. Vicky recordó los testimonios de los que rodeaban a Ces. ¿Satorionim? Debes ser una buena persona. Cuando eras joven, eras tan distante y frío como los demás Baskerville, pero tu personalidad ha cambiado mucho desde ese desafortunado incidente. ¿Debería decir que te has vuelto amable? Sí. ¿Ese desafortunado incidente? Oh, bueno, solo se lo diré a Lord Vikir. En realidad, hubo un momento en que Satorionim intentó suicidarse. Fue la noche en que el marqués lo reprendió severamente por ser poco talentoso. Afortunadamente, lo descubrieron temprano y salvaron su vida. Pero parece que el impacto fue inmenso y, desde entonces, su personalidad ha cambiado por completo para ser amable y afectuoso. Quizás la experiencia de la vida y la muerte tuvo un impacto significativo. En el pasado, Vikir provocó un pequeño incendio en la biblioteca de los Baskerville. Hubo un momento en que cubrió a los sirvientes cuando estaban en una situación difícil y, desde entonces, la mayoría de los sirvientes se mostraron amigables hacia él. Basado en la información que obtuvo de los sirvientes, Vikir hizo una conjetura. El verdadero Ces probablemente murió ese día. Parece que el demonio se apoderó de su caparazón vacío. De repente, otro pensamiento viene a la mente. Por lo general, para los demonios, la sangre de los niños humanos se trata como un remedio. Según los resultados de la investigación de Cindy Bendy, los incidentes de secuestro a gran escala en Underdog no se centraban únicamente en los secuestros. Numerosos huérfanos desaparecieron de orfanatos y fundaciones de cuidado infantil. Fueron adoptados aquí y allá, a través de canales oficiales o no oficiales, y luego se cortó toda comunicación. Existían solo en papel, sobreviviendo solo en documentos. La actitud despreocupada de Cindy Bendy, junto con el dinero y los informantes, trazó el paradero de los niños desaparecidos. El último lugar común donde se sabía que estaban los niños era el salón de entrenamiento donde Cecil Baskerville estaba llevando a cabo el entrenamiento de cierre, no lejos de la ciudad Underdog. Después de adquirir una fundación de cuidado infantil, investigamos las rutas de adopción bajo el pretexto de donaciones. Apenas logramos descubrir esto a través de una investigación ilegal, la actitud despreocupada de Cindy Bendy está vívida en mi mente. Vikir prestó la máxima atención a esta información porque fue una de las razones por las que Vikir fue ejecutado antes de su regresión. Los demonios chupan la sangre de los niños jóvenes. En ese momento, Vikir, quien estaba a cargo de la investigación, limpió su nombre de la acusación de colaborar con demonios debido al descubrimiento de numerosos huesos manchados con la sangre de niños jóvenes en el sótano cerca de su habitación. Y luego, la ejecución siguió. Tal vez. Quizás, Hugo no sea culpable después de todo.
La posibilidad era baja, pero no del todo ausente. El ignorante Hugo podría haber ejecutado a Vikir basándose únicamente en un juicio equivocado. Cayendo en la conspiración de su hijo Seth, Vikir reflexionó profundamente. La clave está en cuanto ha sido erosionada el alma de Seth. El olor abrumador casi cegaramente indicaba que había sido devorado en un 100%. Seth debe haber albergado resentimiento, odio, inferioridad, privación emocional y emociones autodestructivas hacia su padre y hermano antes de su muerte, y esta fue la puerta de entrada abierta de par en par para los demonios, la puerta de su alma. Vikir se frotó la barbilla una vez. Incluso antes de su transformación, aprendió la verdad de que su único maestro, de hecho, fue el culpable detrás de la muerte del conejo y la cocción del perro, pero no le afectó mucho. En cambio, sintió una sensación escalofriante como si la sangre en todo su cuerpo se enfriara. La mente inescrutable de Vikir fue abordada con familiaridad por Seth, quien continuó hablando. Oye, hermanito, ¿cuál orden de caballeros te gusta más? Parece que me gustan más los mastines lobo. Bueno, los pet bulls y los mastines también son buenos. Oh, personalmente, solía gustarme más la orden Doberman cuando era joven. Sus uniformes son geniales. Por cierto, ahora que estamos de vuelta en casa, ¿qué planeas hacer? ¿Estás pensando en entrar a la academia? Después de todo, Osiris también lo hizo. ¿O vas a seguir trabajando como magistrado adjunto en Underdog? ¿No protestaron tus queridos ciudadanos exigiendo que te quedes en el cargo permanente? Si vuelvo al papel de magistrado más adelante, podemos trabajar juntos. Mientras Vikir tocaba un trozo de carne con su tenedor, se seguía parloteando. Justo cuando Vikir estaba a punto de fruncir el ceño debido al hedor que emanaba de las palabras de Seth. Deja de hablar. Osiris interrumpió las palabras de Seth. Cuando Seth estaba a punto de cerrar la boca, Osiris habló en un tono frío. Hablas mucho para una comida que aún no está terminada. No perturbes la comida de tu hermanito con charlas triviales, termina tu propia comida. Al escuchar esto, se cerró la boca y bajó la cabeza. Vikir finalmente pudo liberarse del mal olor que emanaba de la boca de Seth. Parece bastante diferente cuando se ve así. Vikir contempló la relación entre Osiris y Seth, quienes estaban un poco distantes. Si él fuera el joven Vikir de antes de su regresión, habría entendido la situación reciente como Osiris persiguiendo a Seth. A los ojos de cualquiera, la escena reciente parecía un hermano mayor frío y arrogante dividiendo la atmósfera entre los otros hermanos. De hecho, los sirvientes alrededor lanzaban miradas, expresando que Osiris estaba haciendo demasiado. Era un gesto compasivo hacia Seth, quien movió la cabeza con una expresión sombría. Sin embargo, Vikir ahora podía ver claramente la relación entre Osiris y Seth. Osiris sentía una incomodidad de distancia indescriptibles hacia Seth, por lo que estaba tratando de separar a los otros hermanos de Seth. Incluso el más ligero rastro de olor parecía hacer fruncir el ceño a Osiris, y esta era la razón. En otras palabras, el genio y los sentidos instintivos de Osiris estaban inconscientemente en contra de la malevolencia de Seth. Hugo sentía lo mismo. Entonces, ¿habría parecido noble haber jurado lealtad a Seth antes de mi regresión? Vikir volvió la mirada y miró a Osiris. Aunque pueda parecer frío y distante, asoma una humanidad torpe. En comparación con Hugo, era mucho más humano. Además, Osiris cuidaba de varias cosas a su manera hacia Vikir, quien había venido al banquete por primera vez. Aunque fuera a su manera. Vikir, no debe sostener el tercer cuchillo con esa mano. Inclina el plato hacia el otro lado. No hagas ruido cuando los utensilios raspen. Necesitas estudiar de nuevo la etiqueta de la cena de los nobles. Doblar la servilleta no va en esa dirección. Parecía autoritario, pero en realidad estaba cuidando atentamente a su hermano menor, asegurándose de que no cometieran errores frente a papá u otros adultos de la casa, y señalando posibles errores por adelantado. Y solo señalaba las deficiencias y elegía las palabras adecuadas, por lo que no había motivo para sentirse incómodo. Si había deficiencias, solo se trataba de corregirlas, y Osiris realmente no decía nada especial sobre las partes mejoradas. Por supuesto, si fueran niños comunes, habrían estado asustados y acobardados. Parece un poco anticuado, pero no parece tan malo como pensé. No era como Vikir. Después de escuchar el tercer reproche de Vikir, demostró una etiqueta de cena impecable, sin necesidad de escuchar más reproches. Solo entonces Osiris finalmente mostró una sonrisa tenue en la comisura de su boca, como si estuviera satisfecho. Sí. Finalmente pareces noble. El calor incómodo se vuelve un poco más intenso. Asterisco asterisco asterisco.
Eventualmente, la larga comida llegó a su fin. El gran festín del castillo Baskerville lleva alrededor de 2 horas solo para los aperitivos y la comida completa abarca alrededor de 5 horas. Cuando el gran festín concluyó, casi era medianoche. ¿Cuándo? Vickir estaba a punto de salir del comedor. Espera un momento. Hugo llamó a Vickir, deteniéndolo en su camino. Tengo algo que decirte, hijo mío. Sí, padre. Vickir se paró obedientemente frente a Hugo. Hugo miró a Vickir por un momento antes de hablar. No, hoy es tarde, así que ven a verme mañana por la mañana. ¿Tienes planes adicionales después de medianoche? No, no los tengo. Solo me preocupa que estés cansado. Vickir volvió a sorprenderse. Aunque no había planes después, Hugo estaba dispuesto a esperar hasta mañana por la mañana, temiendo que Vickir pudiera estar cansado. ¿El Hugo que solo conoce su propia agenda? Él era un hombre que, si tenía negocios, ya fuera a medianoche o al amanecer, encendería las luces de todo el castillo, despertaría a todos los humanos de su sueño y los reuniría. Sin embargo, seguía siendo un tipo diferente de humano. Incluso pospuso lo que quería decirle a su hijo hasta mañana por la mañana, temiendo su fatiga. Los sirvientes ya estaban cerrando las cortinas de las ventanas del lado oeste, no del este, temprano en la mañana. Era porque el sol podría salir por el oeste mañana. Vickir, también, guardó silencio en su interior, pero inclinó la cabeza con una expresión indiferente. Eventualmente, cuando Hugo dejó la sala de comedor, solo quedaron Vickir y el mayordomo Barrymore. Con una sonrisa radiante, el mayordomo Barrymore le dijo a Vickir. Quizás el Lord Gallo te esté llamando con respecto a tu admisión a la academia. Felicitaciones de antemano, mi señor. ¿Cómo sabes eso? Cuando Vickir preguntó, el mayordomo Barrymore habló con tono seguro, como si estuviera absolutamente seguro al respecto. Anoche, recibimos una carta oficial de la academia con respecto al reclutamiento de nuevos estudiantes. Capítulo 116, Gran Banquete, 7. Vickir había dejado el lugar donde se celebraba el gran banquete. Justo cuando emergió de la puerta principal y giró hacia el camino entre el campo de práctica y la fortaleza. Vickir tuvo que detener sus pasos en el borde del campo de práctica. De manera evidente, emanaba desde más allá del matorral un aura palpable e inconfundible de bienvenida. Poco después, una ráfaga de aura de combate rojo profundo voló hacia Vickir como una serpiente. Pegajoso como la miel y tan carmesí como la sangre, era un golpe que solo podía lanzar un graduador de primer nivel. Casi como si 6 colmillos estuvieran apuntando a Vickir, se abalanzaron. Debería contraatacar. Vickir vaciló por un momento. A este nivel de ataque, podría parar fácilmente y lanzar un contraataque. Sin embargo, la fuerza que Vickir había demostrado públicamente era la de un graduador intermedio, y en tal situación, sus respuestas potenciales eran limitadas. Sacando su espada larga de la cintura, Vickir desvió el golpe, dejándolo rozar, y rodó hacia un lado en el mismo movimiento. En ese breve momento, la punta de la espada de Vickir dibujó 4 colmillos. Los colmillos en el aire eran 6. 4 colmillos chocaron y se anularon entre sí, quedando solo 2 colmillos apuntando a Vickir. Vickir decidió enfrentarlo de frente con su cuerpo. Gracias a la protección del río Styx, el cuerpo de Vickir se transformó momentáneamente en hierro negro. Choque. Golpe. Naturalmente, la espada que tenía un aura equivalente a la de un graduador intermedio se rompió en 2 piezas y el borde de la capa se rasgó por aproximadamente 1 pulgada. Rompimiento. Golpe. El verdadero golpe se desvió de su curso, dejando una gran cicatriz en el suelo. Los 2 colmillos que tocaron su cuerpo se dispersaron por sí solos antes de luchar contra la protección del río Styx. Vickir se dio cuenta de que este ataque no estaba destinado originalmente a dañarlo. Como era de esperar, la risa comenzó a provenir de más allá de los arbustos. Nuestro sobrino, ya creció. El vizconde Boston Terrier, uno de los 7 vizcondes, saludó a Vickir con una sonrisa amable. Vickir ajustó su postura frente al Boston Terrier. A pesar de la espada rota, su espíritu estaba listo para seguir luchando. Al ver eso, el Boston Terrier parpadeó sus ojos como si estuviera encantado de ver a Vickir en ese estado. En ese momento, ¿quién se atreve a sacar una espada y causar estragos desde su propio territorio? Allí estaba una figura bloqueando el camino entre el Boston Terrier y Vickir. Un hombre, emergiendo con el flequillo negro de una capa rojo sangre, el conde de Gran Danés. Miró fijamente al Boston Terrier y habló. Intento de asesinato de un superior. Si mi hermano se entera de este hecho,
estarás bajo medidas disciplinarias durante al menos unos meses. No vendas el afecto de un padre hacia su sobrino. ¿Afecto? ¿Se considera afecto esconderse y luego golpear con un puñal? Los niños suelen crecer peleando. Loco estúpido, ¿eres un niño acaso? En respuesta a las palabras de gran danés, el Boston Terrier mostró sus dientes bajo sus gafas de sol. En lugar de interferir con el próximo asunto de Pitbull, sigue tu camino. ¿Próximo Pitbull? ¿Te refieres al próximo mastín? ¿Puedes enviar a nuestro querido sobrino a un grupo tan desordenado de rufianes? Jactanciosos magnates. Incluso si sus vientres se desgarran un poco, abrirán sus entrañas y suplicarán por sus vidas. Jejeje. Ustedes son tan frágiles que ni siquiera sus vientres se desgarrarían. El Boston Terrier liderando a los Pitbulls y Gran Danés liderando a los mastines gruñían ferozmente el uno al otro sin ceder ni un centímetro. Ahora que Hugo ya no está aquí, podemos librar una batalla sin preocupaciones. Muy bien. Que el que gane aquí tome el control de Baskerville. Por el futuro de mi querido sobrino, haré lo que sea necesario. Mientras los dos duques desenvainaban sus espadas y se enfrentaban. Vikir ya se había levantado de su asiento sin ser notado. Estos individuos problemáticos. Él había anticipado que el duque Boston Terrier, severo y autoritario, exigiría una muestra de habilidad precisa. Afortunadamente, estaba el duque Gran Danés Graidane, su rival y enemigo. Mientras tanto, Vikir recordaba el poder del golpe que le había llegado antes. Pude parar mejor de lo que pensaba. Los 7 duques antes de la regresión eran graduadores de primera categoría, y los actuales 7 duques habían logrado niveles similares de logros. Aunque Vikir también era un graduador de primera categoría, había una diferencia significativa en el nivel de esgrima que empleaba. Sin embargo, ahora que Vikir había dominado la 7ª forma del estilo Baskerville y estaba aprendiendo la 6ª forma del mismo, sus logros superaban incluso a los actuales 7 duques que estaban aprendiendo. Además, con la protección del río Styx y el poder de la espada maldita Valsepon añadidos a la mezcla, podría derrotar al menos a un duque. Pero 2 podrían ser difíciles de superar. Este logro alcanzado a los 17 años, ¿quién lo creería? Cuando Vikir cerró los ojos y planeó para el futuro. Hermano menor. El sonido de alguien llamando a Vikir desde atrás resonó una vez más. Al girar la cabeza, fue golpeado por un hedor fétido en la punta de la nariz. Cecil Baskerville, hijo de Hugo. Estaba mirando a Vikir con una cara sonriente. ¿Dónde dormiste hoy? Si no tienes planes, ¿qué tal si duermes en mi castillo? No está lejos de aquí. Vikir miró fijamente a Seth, quien estaba balbuceando como si estuviera poseído. ¿Qué podría estar acechando dentro de esa cáscara para emitir un olor tan repugnante? Quizás malicioso, pero no típicamente así. Gracias a los testimonios de Cinderbendi y Chihuahua, ya había algunas pruebas que señalaban a Cés como el culpable detrás de numerosos casos de secuestro y desaparición de niños adoptados. Esta fue una de las acusaciones más fatales y decisivas entre las que se habían vuelto contra Vikir antes de la regresión. Y eso no es todo. Entre los fragmentos adicionales de información que había revelado Cinderbendi, había cosas que Vikir nunca había anticipado. Por ejemplo, la persona que envió 2 serpientes venenosas en una cuna cuando Vikir era un bebé recién nacido no era otra que la madre de Seth. Y también, la desgracia de Seth incluía a Penélope, quien era la hija mayor de Hugo, siendo secuestrada por la tribu Rococo. Cindy Wendy reveló que hace 17 años, ella había comprado 2 mambes sangrientas a los indígenas de Swae, como ayudante cercana de Seth. Además, expuso los detalles de la ruta y el horario de Penélope a la facción Rococo. Ambas piezas de información se recopilaron mientras se preparaba para comerciar con la tribu Swae bajo el mando de Vikir. Así que aquel que vendió las mambes sangrientas en aquel entonces fue a Ueman de los Balik. Un giro de eventos bastante astuto. Vikir sostuvo una sonrisa seca. Involuntariamente, saldó la deuda desde cuando era un recién nacido. Bueno, en fin. La razón por la que no se sospechaba de Cés era que siempre había actuado amable y vulnerable. Dado que estaba retorciendo el cuerpo de un niño pequeño en ese entonces, ni siquiera se le habría considerado sospechoso. Así que Vikir no tiene más opción que contemplar en silencio algo extraño que ha estado oculto bajo la cáscara de Seth, o mejor dicho, de Seth, durante décadas en Baskerville. Entonces, ¿qué planes tienes para el futuro, hermanito? ¿Vas a regresar como el líder de los marginados? ¿O aspiras a ingresar a la academia? Cés se mantuvo afable, acercándose a Vikir. En ese momento, una voz los interrumpió. Te dije que fueras razonable, Seth.
Era Osiris, aquel que había llegado con sus palabras para crear una brecha una vez más entre Seth y Vikir. Con una expresión severa, se dirigió a Vikir y Seth: no hables en voz alta frente a tu naturaleza. Y como ya es tarde, guarda el resto de esta conversación para después. Si alguien ajeno hubiera visto, podría haber pensado que era la personificación de un anciano estricto. Vikir antes de su regresión tuvo pensamientos similares. Sin embargo, al leer las verdaderas intenciones de Osiris, Vikir simplemente asintió con la cabeza. Entonces vendré a visitar y a intercambiar saludos la próxima vez, caballeros, dijo Vikir, y la expresión de Osiris se suavizó ligeramente, mientras que la expresión de Seth se volvía más rígida. Sin embargo, quedó ambiguo si era para elogiar o resentir. La actitud de Vikir era muy profesional, así que no había ninguna falta en particular que encontrar. Era lo que Hanja había dicho, así que había justificación. Prometiendo lo siguiente, era como si estuviera manteniendo la dignidad del hijo mayor. En la situación dada, la actitud experimentada de Vikir de cuidar su propia seguridad en la dirección más neutral y objetiva era algo que incluso Osiris no podía evitar admirar. Asterisco asterisco asterisco. En Baskerville hay muchas fortalezas antiguas que han sido construidas desde hace mucho tiempo. Tanto como eso, había muchos espacios extranjeros y remotos. Hoy, Vikir llegó temporalmente a la fortaleza de su infancia, buscando un lugar para quedarse. Era su propia habitación donde había pasado mucho tiempo en sus primeros años. Pasó junto a la entrada del sótano hundido, a través de la sala de almacenamiento de alimentos abandonada y las grietas sin reparar, y subió la escalera de caracol. Vikir caminó por este corredor espeluznante, recordando recuerdos de hace una década. En un instante, una extraña sensación lo abrumó. Vikir detuvo sus pasos y giró la cabeza. Allí, una escena reminiscente de hace 10 años se estaba desarrollando. Los tres hermanos de Baskerville, también conocidos como la ventana de 3 lados de Baskerville. Hermano mayor Le Baskerville, hermano mediano Le Baskerville y hermano menor Le Baskerville. Desde que se conocieron en el Taimanchan, era evidente que los hermanastros que no habían intercambiado una sola palabra entre ellos estaban parados allí. A la edad de 18 años, habían crecido altos y sus líneas de la mandíbula se habían vuelto más pronunciadas. Aunque su comportamiento seguía temblando cuando estaban parados solo frente a Vikir, por otro lado, Vikir mantenía una sonrisa forzada. El propósito de esperar en este lugar oscuro y remoto con una espada desenvainada es generalmente obvio. ¿Qué deseas? Fue una pregunta planteada con el pensamiento de desenvainar su espada inmediatamente si fuera necesario. Y luego. Slink. Los trillizos desenvainaron las espadas de sus cinturas sin decir una palabra. Aunque no había ninguna aura emanando, había un fuerte sentido de determinación que provenía de todo su cuerpo. Debo matarlos. Vikir tomó su decisión. No hay esperanza para perros de caza que no pueden diferenciar entre heces y orina y enseñan los dientes de esta manera. Silenciando a través del asesinato. De esta manera, podría enterrar el incidente de hace 2 años durante la inundación. Pero, después de eso, incluso Vikir quedó completamente desconcertado por la reacción que se desarrolló. Golpeteo. Los tres se arrodillaron sobre sus rodillas derechas frente a Vikir, inclinando sus cabezas. La punta de la hoja levantada estaba contra el empeine derecho de ellos, y el extremo del mango apuntaba hacia Vikir. La expresión de Vikir se torció de asombro. Este era el juramento visto cuando los caballeros del imperio encontraban a su amo destinado. Capítulo 117 Amor descendente, 1. El amanecer distante comenzaba a aparecer. Siguiendo las órdenes del banquete de la noche anterior, Hugo encontró su verdadero ser temprano en la mañana. Inscríbete en la academia. Las palabras de Hugo eran tan directas como siempre. Se presentó una carta formal a Vikir. Era una comunicación familiar sobre el reclutamiento de nuevos estudiantes para el próximo semestre en la academia. Anuncio de reclutamiento de estudiantes de primer año de la academia, Kelasio, clase del 20. Periodo de solicitud, año imperial 19, 4 de noviembre, año imperial 19, 26 de noviembre. Duración, 8 semestres, 4 años. Fecha de inscripción, año imperial 20, 1 de enero. La Academia Kelasio. Una institución educativa a gran escala en el gran imperio de la Roca. Con más de 7.000 estudiantes actualmente inscritos, el número total supera los 20.000 cuando se incluye a los estudiantes graduados de la academia. El cuerpo docente solo constaba de alrededor de 4.000 miembros en esta enorme institución.
Liderando a las 7 familias nobles que apoyan al imperio, numerosas otras familias envían a sus nuevos estudiantes aquí a Kelasio cada año, convirtiéndolo en la institución de educación superior más grande en la historia humana, manteniendo el imperio. Todos los jóvenes nobles del imperio consideran un honor de por vida poder inscribirse aquí, y los graduados de la academia ciertamente se enorgullecen de trabajar como personal de élite en la corte real y en varios círculos de alto rango, incluida la familia imperial. Comenzando desde el emperador del gran imperio de la Roca, muchos líderes de las 7 familias nobles, líderes de varios millonarios y megagremios, renombrados académicos y otras figuras influyentes en la política, el derecho, los negocios, la cultura, los medios, la academia y los deportes, todos se graduaron de este lugar. No hay ninguna organización dentro del imperio que pueda rivalizar con la red de exalumnos y han sido el grupo más influyente en todas las capas sociales. Vikir miró en silencio el documento oficial frente a él. Durante sus 4 años en la academia, los estudiantes no enfrentan discriminación y la admisión y graduación se determinan únicamente por sus habilidades. Aunque puede haber ligeras variaciones, la mayoría de los estudiantes de la academia se inscriben a los 20 años y se gradúan a los 24. A los graduados de la academia se les da la opción de quedarse al servicio de la familia real o regresar a sus familias originales. Hugo esperaba regresar a casa después de graduarse de la academia, y su hijo mayor, Osiris, también había seguido el mismo camino. Y Vikir naturalmente también tenía la intención de recorrer esa ruta. Volveré. Vikir aceptó la propuesta de Hugo sin decir una palabra. Ya había estado en la academia antes de regresar. Por supuesto, en aquel entonces no era un estudiante. Había seguido como un perro de caza, escoltando a los estudiantes entrantes y recopilando varias informaciones. Por cierto, los nuevos estudiantes de la academia en ese momento eran los trillizos, alta frente, frente medio y frente bajo. Hugo asintió y preguntó a Vikir. ¿Tienes hermanos que quieran ir con nosotros? La academia dispuso un asiento especial para Baskerville en la academia. Considerando la marca y el valor del nombre de Baskerville, fue un movimiento natural, como plantar una semilla y dejarla vacía. Vikir respondió sin decir una palabra. Quiero ir con mis hermanos, alta frente, frente medio y frente bajo. Lo había dicho antes a Hugo. Hugo todavía parecía sorprendido, pero pronto mostró signos de comprensión. Entre tus hermanos del mismo rango, esos chicos son algo útiles. Sin embargo, Vikir no tenía la intención de llevarse a los trillizos solo por esa razón. Naturalmente, vinieron a la mente los eventos después del banquete de ayer. Sorprendente. Mientras iba a su habitación, Vikir recibió la visita de los trillizos. Chas. Con expresiones que transmitían una extraña determinación, sacaron sus espadas y bloquearon el camino de Vikir, y él había planeado aprovechar esta oportunidad para eliminarlos, ya que le habían causado varias molestias. Con la intención de enterrar también los eventos del deslave ocurrido hace 2 años. Sin embargo, los trillizos mostraron una reacción completamente inesperada. Cam. Los 3 se arrodillaron ante Vikir, sus rodillas derechas tocando el suelo, y sus cabezas inclinadas. Las puntas de las hojas de las espadas dibujadas fueron colocadas en sus empeines derechos, mientras que los mangos apuntaban hacia Vikir. Si Vikir solo extendiera la mano y empujara, sus espadas atravesarían sus propios empeines. Fue un acto de confiar sus vidas a la otra parte, algo parecido a abrirse el propio vientre y acostarse, como lo haría un perro. ¿Qué están haciendo? Vikir preguntó desconcertado, su voz teñida de sorpresa. ¿Por qué hicieron un juramento que se ve cuando los caballeros imperiales se encuentran con los maestros del destino? En respuesta, el trillizo dijo. Quiero pagar mi deuda de vida contigo. Quiero. Las razones que dieron fueron sorprendentemente inesperadas, incluso al pensar en ellas ahora. Desde que Vikir los hirió gravemente a la edad de 9 años, los trillizos habían temido continuamente a Vikir. Este miedo fue reconocido cuando Vikir cazó a Cérberes, y cuando Vikir mató a un Troul él solo, ellos lo admiraron. Y finalmente, la Dama de la Calamidad. Hacia ese monstruo enorme que se cernía como la misma muerte, en el momento en que Vikir desató el aura de un Grayuate. Los sentimientos de los trillizos hacia Vikir cambiaron una vez más. Asombro. Reverencia. Una emoción dualística que los humanos sienten al encontrarse con un genio incomprensible con el que nunca podrán alcanzar. En ese día, mientras eran llevados en las espaldas de los guardianes y rescatados, presenciaron su propia impotencia y el poder de Vikir, que ardía como el sol. Y en ese día, el día en que escaparon por poco de la muerte, los 3 se reunieron y juraron con un solo corazón. Desde hoy somos las 3 lanzas de Vikir.
Significaba saldar la deuda de la vida de ese día. Desde entonces, los trillizos nunca revelaron nada sobre Vikir. Incluso guardaron silencio sobre la autoridad increíble que habían demostrado hace 2 años. Y 2 años después, cuando Vikir regresó con vida, nunca mencionaron el hecho de que los logros que habían mostrado en ese entonces no habían crecido en absoluto en comparación con 2 años atrás. Ellos sabían que Vikir ya había sido un graduado intermedio hace 2 años. Que había crecido de manera incomparablemente más fuerte en los últimos 2 años. Sin embargo, a pesar de todo eso, guardaron el secreto de su amo. Vikir acarició su barba en silencio. Los 3 hermanos, nacidos como perros de caza, necesitaban un amo al que obedecer. Sabían muy bien acerca de sus habilidades y lealtad a través de sus vidas pasadas. Antes de retroceder, fueron ellos quienes habían amenazado y acorralado a Vikir. Vikir pronto dejó de rememorar y miró a Hugo. Debería traer unas cuantas semillas más. Haz lo que quieras. Hugo asintió gustosamente. Vikir asintió en silencio con la cabeza. En el pasado, Vikir también vivió dentro de la academia como una semilla, una posición que asiste a los estudiantes de la academia. Las semillas se turnan cada semestre para ingresar a la academia y ayudar a los estudiantes de sus respectivas familias. A pesar del título de asistente, sus tareas se limitaban a labores simples como guardar o hacer mandados. Era un papel típico de escudero de un caballero. Antes de regresar a la colmena, Vikir ingresó a la academia como una semilla de la camada alta, camada media y camada baja. Escuchar las clases de la academia desde el hombro era placentero, pero todo lo demás era trivial y agotador. Desde tareas triviales como lavar ropa, preparar materiales de evaluación, memorizar horarios y menús hasta brindar asistencia en diversas disputas, a veces actuando como guardián e incluso entregando cartas de amor en nombre de otros. En aquel entonces, enfrenté mucha persecución. Durante los momentos en que regresaba al nido principal, experimentó muchas situaciones difíciles, dejando cicatrices por todo su rostro e incluso perdiendo una pata. Tal vez por eso. Cada vez que los jóvenes nobles y queridos que asistían a la academia lo veían a él, que venía a cumplir su papel como semilla cada trimestre, a menudo fruncían el ceño y mostraban desdén. No importa. Después de todo, la razón para ir a la academia no es aprender algo. Había 2 razones por las que Vikir quería ingresar a la academia. Primero, liberarse de la vigilancia de Hugo y aumentar su fuerza. Segundo, ocuparse de la lista negra que había redactado antes de retroceder. Pensaba que tal vez tendría que volver a usar la máscara del cazador nocturno que había sido sellada. En ese momento, Hugo habló. El asunto está concluido. Ahora puedes retirarte. Hugo emitió la orden de despido después de terminar todo lo que tenía que decir. Sin embargo, quedaba un trato más por hacer para Vikir con Hugo. En lugar de retroceder, Vikir levantó la cabeza hacia Hugo. Padre, hay algo que me gustaría preguntar. Hugo se sintió intrigado, ya que no era común que Vikir iniciara una pregunta. Después de un momento, Vikir le preguntó a Hugo una cosa, como si lo estuviera confirmando una vez más. Hace 2 años, debido a mi incidente de desaparición, la familia Morg obtuvo beneficios significativos de las relaciones diplomáticas con Morg. Hugo asintió en respuesta a las palabras francas de Vikir. Vikir continuó con sus palabras. Y tu padre mencionó que me recompensaría por este asunto. Así es. Dijo que daría una recompensa adecuada. Aún estamos discutiendo los detalles. El logro de Vikir era tan significativo que una recompensa simple podría no expresar adecuadamente el agradecimiento. Hugo también estaba considerando el asunto, y fue Vikir quien abordó el tema primero. Me gustaría recibir esa recompensa ahora. Oh. ¿Has llegado a desear algo? Era raro que Vikir expresara un deseo específico. Hugo miró a los ojos de su hijo, su mirada penetrante. Finalmente, Vikir habló. Lo que deseo es que respondas mi pregunta honestamente, padre. El ceño de Hugo se frunció ligeramente. La solicitud podía ser un tanto incómoda de escuchar. Hugo abrió la boca. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, con su permiso, preguntaré. ¿Permitiste la relación con la difunta Lady Roxana Go, la ex marquesa? A medida que todo el cuerpo de Hugo se tensa, su expresión se vuelve tan rígida como la de un dragón provocado. ¿Podría ser esta la cara de una escama inversa de dragón siendo pinchada? Una agitación extrema. Hugo estaba reaccionando de una manera que nunca había visto antes. ¿Qué piensas hacer ahora? La voz de Hugo se volvió extremadamente fría.
Un escalofrío espeluznante, un aura de frío extremo, emanaba de todo su cuerpo. Sin embargo, Vikir permaneció despreocupado. A pesar del colapso completo de toda la familiaridad y cariño construidos hasta ahora, no había ni una pizca de cambio. Hugo abrió la boca. Vete. Olvídate de la academia. Es una pizarra totalmente en blanco. Hugo aplaudió sus manos. Revertir un curso de acción predeterminado basado en la emoción nunca había ocurrido en toda su vida. Sin embargo, Vikir seguía imperturbable. Entiendo que se haya revocado el asunto de la admisión a la academia. Sin embargo, los beneficios obtenidos por la casa principal debido a mi desaparición hace 2 años son irreversibles. Significaba responder rápidamente. Hugo frunció el ceño a Vikir con una expresión que nunca había visto antes. ¿Qué tipo de respuesta estás buscando, maldita sea? Exactamente como lo dice la pregunta. Vikir preguntó con el mismo tono de indiferencia. ¿Qué opinabas de la duquesa Roxana? El rostro brillante de Pomerian flotaba en la mente de Vikir. Si Hugo descubriera la existencia de su nieta, a quien no había conocido hasta ahora, ¿qué tipo de reacción mostraría? ¿Se enfurecería como lo hace ahora, llamándolo desagradable? Había una alta posibilidad de eso. Porque ella es una persona sin sangre ni lágrimas. La primera dama que conoció a través de un matrimonio estratégico, su hija mayor nacida de ella y secuestrada por los indígenas, y su nieta de sangre mixta nacida de la línea de sangre de los indígenas. Vikir ya había calculado más de 365 escenarios en su mente sobre cómo Hugo, quien había tomado conciencia de la existencia de Pomerian, podría reaccionar. Había tomado medidas para asegurarse de que, en cualquier caso, tanto ella como Pomerian se beneficiaran. Pero, desde el principio, Hugo comenzó a hablar palabras que no se encontraban en ninguno de los 365 planes que Vikir había trazado. Ella fue la única mujer a la que amé en toda mi vida. Capítulo 118 Amor descendente, parte 2. Vikir sintió un escalofrío helado recorriendo todo su cuerpo. Le salieron los vellos en el antebrazo. ¿Qué acabo de escuchar? Amor. Amor. Incluso en una era de destrucción, era una palabra inesperada que incluso el guerrero experimentado que había triunfado en la era de la decadencia, el veterano curtido en batalla que había vivido innumerables enfrentamientos, dudaría de sus oídos. La palabra amor parecía ser la menos adecuada para alguien en este mundo, y esa persona era Hugo. Sin embargo, escuchar tales palabras de su boca. Vikir sintió que todas sus estrategias se desmoronaban desde el principio. Y le gustara o no, Hugo hablaba con incomodidad y contradicción. Sí. Ella es la mujer que he amado toda mi vida. Es un poco extraño decirlo de esta manera, pero nos enamoramos a primera vista. La respuesta de Hugo era casi como un soliloquio. Al escucharlo, Vikir pensó para sí mismo. Nunca pregunté. No había necesidad de escuchar la respuesta detallada. Justo cuando Vikir estaba a punto de abordar el siguiente asunto. Era un noble de alto rango y Roxana, ella era una plebeya sin un centavo. Sin embargo, en el momento en que nuestras miradas se encontraron, lo sentimos. Nuestro amor no podía ser dividido por nuestros orígenes o antecedentes. Al escuchar esas palabras, Vikir pensó de nuevo. Realmente nunca se lo pregunté. Pero Hugo continuó murmurando. Sí. Nuestro amor fue ciertamente arduo. Desde el momento en que la vi por primera vez, sentí una pasión que sacudió por completo mi alma. Pero ella no sentía lo mismo. Trató de alejarse de mí, citando sus humildes orígenes como una razón para ser una carga para mí, y abandoné todo lo que tenía para seguirla. Sí, por su bien, podría haber renunciado a todo, no solo a mi ser físico, sino incluso a mi alma. Sí, padre. Gracias por responder. Ahora, pasemos al siguiente asunto. Pero nuestro amor fue puesto a prueba una vez más. Nos persiguieron desde Baskerville. Vikir no estaba particularmente curioso, pero decidió escuchar hasta el final. Incluso cuando estaba vacilando, Hugo continuó su historia. El amor que se desarrolló entre Hugo y Roxana a partir de entonces fue tumultuoso. Un tópico típico de las fantasías románticas. Sin embargo, este sentimiento conmovedor resuena sin importar la época. Hugo Le Baskerville, un genio de una familia adinerada, exudando un aire frío y apuesto en todos los aspectos. Y luego, Roxana, una chica animada, valiente y alegre a pesar de su pobreza. Su amor traspasó toda oposición de su entorno, llevando finalmente a un final feliz.
Discutieron por malentendidos triviales, rieron y lloraron por personajes secundarios que se acercaban para robar su amor, en ocasiones lamentaron destinos crueles y finalmente superaron la resistencia de ambas familias. Dieron fruto al amor. Vikir asintió en silencio. ¿Fue el resultado Penélope? Penélope la Baskerville. Al mencionar ese nombre, las pupilas de Hugo temblaron una vez más. Su reacción fue incluso más fuerte que cuando se mencionó a Roxana. ¿Qué respuesta esperas? Al ver la actitud consistentemente tranquila de Vikir, Hugo dejó escapar un suspiro frustrado como si estuviera acorralado. De acuerdo. Así es. Mi primera hija, Penélope. Ella existió. Hugo pronunció el nombre Penélope, temblando momentáneamente. Vikir observó al maltrecho Hugo, sus vacíos y defectos. Era la primera vez que había visto al poderoso absoluto en el reino de Hego tan conmovido. Incluso Barrymore, quien lo había apoyado toda su vida, probablemente no había presenciado tal escena. Hugo abrió la boca. Roxana era una mujer frágil. Poco después de dar a luz a Penélope, se hizo famosa por su enfermedad. Y yo solo crié a esa niña con todo mi corazón. Penélope era una niña brillante y alegre. Recibiendo el espíritu fuerte de Hugo y la bondad de Roxana, creció siendo apreciada por todos los Baskerville. Y un día, ocurrió el incidente. Penélope, quien había salido a dar un paseo, fue capturada por la tribu Rococo, conocida por cazar humanos. Nadie sabía cómo los invasores descubrieron la ruta de paseo de Penélope. La tribu caníbal Rococo desapareció ese día, llevándose a Penélope a las profundidades del enemigo y las montañas oscuras. Y a partir de ese día, Hugo perdió su cordura. El maestro de la espada con el corazón de acero, que tenía sangre de hierro, abandonó toda la riqueza y el poder en la capital imperial y trasladó a toda la familia a una región remota. La razón era conquistar las fuerzas de la calamidad y los bárbaros, expandiendo el territorio del imperio. Posteriormente, Hugo, habiendo renunciado a todas las comodidades y lujos, se entregó a su trabajo como si estuviera loco. La hoja helada que blandía envió las gargantas de innumerables comandantes enemigos rodando por el suelo. Sin embargo, su poder solo tenía sus límites. Para matar a un solo bárbaro calamitoso más, Hugo amplió su arena a través de numerosos matrimonios estratégicos y engendró hijos dotados de sus talentos marciales. Retirándose del centro del poder, el emperador no escatimó apoyo al marqués que se ofreció como voluntario para asignaciones remotas. No hubo restricciones para los soldados, ni escasez de vigilancia. Se otorgaron exenciones fiscales y se proporcionaron numerosas subvenciones bajo varios pretextos. Hugo movilizó todo lo que tenía para someter la calamidad y rejuvenecer continuamente el imperio. Así pasaron las décadas. Una familia masiva que nadie en la capital imperial podría ignorar, incluso estando en la frontera. Así nació la familia de la espada sangrienta de hierro, Casa Baskerville. Vikir asintió al escuchar esas palabras. Ya veo. De alguna manera, incluso cuando Morg y yo tomamos de las manos, se sentía extraño. Vicky recordó el hecho de que Barrymore Chaplin le había hecho un ligero gesto con la cabeza en ese momento. La razón por la que Hugo había permitido la expedición punitiva conjunta con Morg en el castillo de la Sal Roja fue también porque había oído que una chica de la línea de Morg había sido capturada por la tribu Rococo. ¿Se parecía a su primera hija, Penélope, a ella? Vicky recordó cuando en ese momento, Camille lloró al escuchar que su prima, Camille, había sido secuestrada y devorada por la caníbal tribu Rococo. Respecto a este incidente, Barrymore Chaplin había comentado así. Incluso la actual frialdad de vuestra gracia ha sido resultado del accidente de aquel día. Si solo Lady Penelope hubiera sobrevivido, las cosas podrían no haber tomado este rumbo. Desde el punto de vista de Vikir, no tenía forma de saber cómo era la personalidad de Hugo antes. Era algo de antes de su nacimiento. Sin embargo, Vikir estaba bien consciente de la personalidad de Hugo, habiéndolo presenciado a lo largo de 2 vidas. Un guerrero sin piedad y despiadado, dedicado únicamente a la gloria del imperio y la prosperidad de su familia, un individuo despiadado que no tenía ni piedad ni lágrimas. Sin embargo, mientras observaba a Hugo frente a mí luchando con el dolor de una vieja historia de amor, una increíble sensación de desconocimiento brotó. Sí. Así fue. La voz de Hugo temblaba mientras hablaba, y sus ojos estaban húmedos con una humedad rojiza. Vikir se sorprendió por su inesperada apariencia, casi llegando a jadear. Pero no debería dejarme engañar por esa apariencia. La otra persona, después de perder a su primera hija, convirtió a sus hijos subsiguientes en una línea de hombres salvajes, sumiéndose en batallas con bárbaros. Un ser despiadado y cruel.
Además, si supiera de la existencia de una nieta con sangre bárbara mezclada, incluso podría perseguirla sin descanso. Vikir, como último recurso, despertó la espada maldita Beelzebub desenvainando su espada. Y con una voz llena de extrema cautela, habló. En primer lugar, gracias por responder. Hugo rápidamente se secó la humedad de los ojos. Luego, con los ojos enrojecidos, miró fijamente a Vikir. Sí, ¿por qué preguntaste algo así? Si fue para satisfacer tu trivial curiosidad. Pero Vikir interrumpió las palabras de Hugo levantando la palma de su mano. Y solo murmuró su propia pregunta. Si la hija de la primera dama, es decir, la línea de sangre de Penélope Lavasqueville, existe, ¿qué harás? ¿Qué dijiste? Hugo frunció el ceño profundamente ante las palabras de Vikir. Una expresión como si hubiera escuchado la tontería más absurda del mundo. Sin embargo, Vikir nunca ha hablado tonterías ni una sola vez. A medida que Hugo se dio cuenta gradualmente de ese hecho. Sam. Vikir extendió su mano izquierda y colocó un objeto de su bolsillo sobre el escritorio de Hugo. Y los ojos de Hugo se abrieron tanto que parecían a punto de estallar cuando lo vio. Esto es. Un colgante. Es un artefacto que fue casi borrado por la muerte carmesí, encontrado en una aldea de la casi extinta tribu Rococo. En su interior, había retratos del pasado joven, la juventud de Hugo y Roxana. Y el retrato de la joven Penélope. Yo hice esto. Yo personalmente hice este colgante en mi taller y se lo di a Roxana, a ella. Y al final, lo puse claramente alrededor del cuello de Penélope. La mano de Hugo temblaba tanto que casi parecía estar temblando, mientras agarraba el colgante sobre la mesa con una mano temblorosa. En un instante. Snap. Hugo sacudió su mano con tanta violencia que dejó caer el colgante debajo de la mesa. Mientras Vikir lo atrapaba rápidamente, Hugo gritó como si estuviera teniendo un ataque, «Devuélvemelo. Devuélvemelo». «Cálmese, señor». Hugo estaba tan agitado que se debatía sin rumbo en el aire. Con Hugo aparentemente a medio camino de perder la razón, Vikir calmadamente devolvió el colgante. Oh. Un retrato desvanecido en el interior del colgante. Manchas persistentes en la resistente placa de metal de la tapa, como si intentaran persistir hasta que el metal se desgastara. Su primera hija perdida, Penélope. ¿Dónde podría estar? ¿Todavía está viva? Si está muerta, ¿dónde están sus restos? ¿Cuáles fueron las circunstancias antes de su muerte y qué pensamientos tuvo? ¿Qué tan solitaria, desesperada y aterradora debe haber sido? ¿Le resentía a su padre por no venir a salvarla? ¿Desesperó o pensó que su padre la había olvidado? Hugo siempre tuvo miedo. Tal vez su hija nunca lo culpó hasta el final. Tal vez deseaba que su padre le hubiera dicho una palabra cálida, pero él siempre había sido severo y nunca vino, ni siquiera una palabra de noticias. ¿Le guardaba rencor a su padre ausente? Cuanto más lo hacía, Hugo se reprendía a sí mismo. No brindaba cariño ni siquiera a un solo niño. Aunque el niño no sintiera afecto hacia él, se obligaba a hacer así. Era más fácil de esa manera. Cada vez que pensaba en Penélope, quien debía estar viviendo una vida dolorosa en algún lugar, nada más ocupaba sus ojos. Especialmente cuando veía a sus hijos con rostros y personalidades idénticas a las suyas, no era más que un intenso autodesprecio recurrente. Sin embargo, el momento en que miró el colgante que había sido acariciado tanto que su tapa estaba gastada, Hugo sintió una emoción como si una cima de montaña cubierta de nieve perenne, congelada en un rincón de su corazón, se estuviera derritiendo. Pensar en cómo su hija debe haberse aferrado a este colgante hasta el final, Hugo no pudo soportarlo y bajó la cabeza. Finalmente, una sola lágrima grande cayó sobre el frío suelo de piedra. Y entonces, hubo una frase de Vikir que hizo que los ojos de Hugo se abrieran de nuevo. La señora Penélope tenía una hija. ¿Fue debido a la voz excesivamente seca y sin emociones de Vikir? La expresión de Hugo permaneció en blanco, como si no entendiera la situación incluso después de escuchar las palabras de Vikir. Así que, como si estuviera realizando una confirmación, Vikir le dijo a Hugo una vez más. Significa que hay una nieta de mi padre. Poco después. Los ojos de Hugo se agrandaron tanto como podían ser. Capítulo 119 Descenso del amor, 3. Las lágrimas de un hombre. Es algo que no se ve a menudo, excepto en momentos significativos. Cuanto más viejo se vuelve un hombre, más verdadero se vuelve esto. Los hombres son entrenados en la sociedad para no derramar lágrimas, por lo que a medida que envejecen, esto se vuelve aún más inusual. Incluso en un hogar común, esto podría ser cierto,
por no mencionar a la resuelta y espadachinesca familia Baskerville. La sangre fundida del hierro hirviendo en el horno de sus corazones. Un maestro de la espada carente de emociones humanas. Hugo de Baskerville, la cúspide de la resuelta familia Baskerville. La palabra lágrimas no le queda para nada cuando piensas en él. Incluso si una aguja le atravesara el globo ocular y sacara sangre, dejaría que la sangre fluyera pero no derramaría una lágrima, porque él no es alguien que derrame lágrimas. Es por eso que Vikir se sorprendió mucho esta mañana cuando vio a Hugo llorando. Estaba genuinamente sorprendido. En la era de la destrucción, a lo largo de la brutal guerra hace 10 años, solo hubo unos pocos momentos que lo sorprendieron tanto como esto. Por lo tanto, Vikir pensó. No habrá nada más sorprendente en el futuro. Habiendo presenciado a Hugo llorando, sintió que no habría nada más asombroso por venir. Vikir pensó de esa manera. Sin embargo, Vikir quedó sorprendido una vez más. Aún más que cuando Hugo había llorado antes. Ululurrel, cucú. Enfrente de él ahora, había sentado un pomerania con una expresión torpe. Y donde se sentaba el pomerania estaba en el regazo de alguien, y aquel que intentaba hacer reír al pomerania con esta tontería no era otro que. Admitiéndolo a regañadientes. Es Hugo Le Baskerville. Vikir tocó su frente con su mano. El que actualmente tiene sentado al pomerania en su regazo, haciendo rodar sus manos, lengua y ojos mientras hacía una expresión ridícula, es indudablemente Hugo, el líder del clan de la espada sangrienta de hierro, Baskerville. Colapso del personaje. Se siente como si todo el sentido común que Vikir había tenido hasta ahora se estuviera desmoronando. No es de extrañar, considerando que cualquiera de la familia Baskerville estaría igualmente impactado al escuchar la conversación entre Hugo y el pomerania. Es como Berimore, el mayordomo, y Osiris Baskerville, de pie junto a Vikir, tienen la boca abierta. Vikir incluso pensó para sí mismo hasta ese punto. ¿Ha sido lavado el cerebro por demonios? Pero independientemente, Hugo sigue siendo tan despreocupado como siempre. Jejeje, ¿fascina este bigote del viejo? Divertido tirar de él, ¿verdad? Bueno, yo también tengo uno, ¿sabes? Bigote, sucio. Jejeje, llamarlo sucio. Este viejo incluso usa champú y acondicionador en su bigote. Hoy, solo porque estás aquí, le puse algo de esencia también. Abuelo, bigote, tirar. ¿Abuelo? Oh, oh. Sí, soy tu abuelo. ¿Puedes llamarme así una vez más? Jejeje, llamándome viejo. Un manojo de esponjosidad en sí mismo. La reacción de Hugo fue completa. Hasta aquí el capítulo, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de dejar tu me gusta o comentario que nos ayuda a crecer y para que YouTube recomiende el vídeo a más personas.